Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Herrero. Capítulo 1. Oye, Devon, también tengo tu carta, dijo el cartero mientras caminaba por el taller, repartiendo paquetes y recogiendo monedas como pago. ¿Tienes el pago, verdad? 5 monedas de plata, ¿verdad, Sam? Pregunté, pero su expresión me indicó que no era así. No, las tarifas subieron, ahora son 6, dijo. ¿Otra vez? Pregunté mientras dejaba caer mi martillo, con el ceño fruncido. Esto se está volviendo demasiado. ¿Cómo demonios se supone que nos comunicaremos con los otros enclaves si esto sucede así? Suspiró mientras me miraba. No se puede evitar, muchacho. Otro puesto de avanzada ha caído, por lo que las cartas de la costa tienen que ser trasladadas a través de otro correo lejano. No somos el único servicio de mensajería que ha aumentado el coste. Metí la mano en mi bolsa y revisé, pero sabía lo que encontraría: 5 monedas de plata y varias de cobre. Me sonrojé mientras suplicaba. Lo odiaba, pero la carta era demasiado importante. ¿Qué tal si me dejas pagar el precio anterior? ¿Dices que lo prometiste o algo así? Te pagaré más una vez. Tal vez deberías parar, Devon, dijo Sam con un suspiro. Su tono compasivo me dolió más que la vez que me golpeé la mano con un martillo. ¿Cuántas veces ha sido? Esta vez es diferente. Lo puedo sentir, respondí. Prometí que trabajaría gratis. Con mi educación, están obteniendo una ganga. Tú lo sabes, pero mi confianza no ayudó cuando Sam me entregó una carta, una que era demasiado débil para ser una buena noticia. Revisé la carta y la arrojé inmediatamente al fuego de mi fragua. ¿Otro rechazo?, preguntó Sam. No respondí. No podía. No cuando él hablaba en ese tono amable, como si yo fuera una niña estúpida. No dije nada mientras sacaba mi bolsa y le pasaba 5 monedas de plata, todo el dinero que había podido ahorrar después de un mes de trabajar horas extras. Te encontraré el mes que viene. Tengo otra admisión preparada. Oí que estaban montando un nuevo grupo de expertos en las ruinas de Cleveland. Tal vez deberías dejar de trabajar en el taller y empezar a adentrarte en las mazmorras. Han pasado 3 años y aún no eres ni siquiera de nivel 10, y sabes que las murallas de la ciudad apenas son. Ya basta, Sam. Estoy segura de que tienes un montón de basura que llevar, lo interrumpí bruscamente. Me odiaba a mí misma incluso mientras decía eso. Sam solo estaba tratando de cuidarme, era una de las pocas personas que se molestaba en hacerlo. No merecía mi enojo. No fue él quien se negó a reconocer mis habilidades por una estúpida casualidad. Odié aún más su mirada amable y comprensiva. Nos vemos, Devon. Intenta no matarte con tu terquedad. Suspiré mientras volvía a agarrar mi martillo y sacaba la espada al rojo vivo de las llamas. La golpeé una y otra vez, y la forma en que la espada temblaba bajo mis manos me proporcionó una buena distracción. Cuando empecé, odiaba reparar cosas, pero después de 3 años, se había convertido en un pasatiempo. Una buena manera de mantener mis manos ocupadas mientras me concentraba en rehacer las fórmulas. Pero hoy me resultó difícil perderme en el reconfortante mundo de las matemáticas, no cuando tuve que lidiar con otro rechazo. Me dolió, aunque lo que me dolió fue el razonamiento estúpido. Lo habría aceptado si se tratara solo de mis capacidades, en lugar de mi clase. Me habían rechazado porque era herrero, una clase común que ni siquiera ofrecía una gama completa de estadísticas, solo fuerza, vitalidad y destreza. Fue por eso que ni siquiera me molesté en leer más que una oración de la última carta de rechazo, donde me decían que mi clase me descalificaba para cualquier tipo de puesto en un grupo de expertos. No importaba nada más. Ni el hecho de que me había graduado de la universidad a los 16 años, con una doble titulación en matemáticas y sociología. No importaba mi doctorado en sociología matemática, ni el hecho de que yo fuera el nombre más destacado de mi campo antes de cumplir los 22. No fue así cuando se produjo el cataclismo, que arrastró consigo al sistema. De repente, a nadie le interesaron mis artículos innovadores que tenían el potencial de transformar la estructura socioeconómica del próximo siglo. Solo porque no tenía inteligencia como estadística. Otra señal de cómo nuestra sociedad se degradó desde que golpeó el cataclismo. Todos buscaron números más grandes para luchar contra el cataclismo. Un grupo de héroes dorados, cada uno identificado por una fuente mística de poder y empoderado a través de una interfaz conveniente y fácil de usar,
luchando heroicamente para detener la marea. Fue un sueño húmedo para el individualismo objetivista que ni siquiera Ayn Rand pudo comprender. Golpeé el martillo otra vez, observando las chispas que llenaban la habitación. Sinceramente, podría haber aceptado mi derrota con gracia si la inteligencia realmente hiciera a la gente inteligente. Pero no fue así, no más de lo que el carisma hace a la gente carismática. Durante los últimos 3 años, comenzando apenas una semana después del cataclismo, entrevisté a casi 1000 personas con inteligencia, a veces abiertamente, pero la mayoría de las veces disfrazándolo como una conversación en el bar mientras les servía bebidas, hasta que desarrollé una comprensión sólida de cómo funcionaba. Funcionaba más como si una computadora hubiera aparecido en la mente de alguien. Era perfecto para hallar la raíz cuadrada de 6 números diferentes de 10 dígitos antes de multiplicarlos en menos de un segundo, o para calcular el número pi hasta el dígito de 10.000 inmediatamente. Pero no era útil para trabajar realmente en la ciencia que había detrás de ello. Era como contratar a alguien como investigador solo porque tenía su propio y costoso ordenador. La mayor parte de lo que ellos podían hacer, yo lo podía replicar fácilmente siempre que tuviera un ordenador decente. Lástima que los componentes electrónicos ya no funcionaran correctamente, cualquier cosa más frágil que una calculadora se había estropeado durante los primeros días de Cataclysm, llevándose consigo la mayor parte de la infraestructura. Solo necesito un asistente con inteligencia, y aún puedo ser útil, gruñí con frustración mientras seguía golpeando, la habitual falta de calma mientras trabajaba no ayudaba. Aún así, incluso cuando mi concentración vacilaba, mi reparación estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Hice una pausa cuando la mayor parte del trabajo de la superficie se había completado, toqué la empuñadura y dejé que mi única ventaja, analizar, hiciera su trabajo. La estructura interna de la espada brilló en un instante, mostrándome que todavía había una grieta sutil en su superficie, una que debilitaría la eficacia de su encantamiento. ¿Cómo se debilitaría, o por qué? No lo sabía. No hubo ninguna impresión que fuera retroalimentada por reparación, que no incluía ningún conocimiento de reparación mágica, incluso si era de nivel de competencia 24, casi a punto de obtener una segunda ventaja. No, eso lo aprendí con mucha práctica, aunque terminé arruinando varias armas en el proceso. El encantamiento de nitidez era simple, solo unas cuantas líneas de maná condensado, y funcionó correctamente siempre que resolviera el bloqueo. Terminé de repararlo antes de apagar la espada en agua de maná, otro uso de mi analizar, confirmó que se había resuelto correctamente. Era raro que alguien tuviera una habilidad de tan alto nivel, uno de los beneficios de las interminables horas extras que había realizado, tratando de pagar las tarifas de mensajería cada vez mayores. Suspiré mientras salía de mi sala privada de fragua y comencé a caminar hacia el escritorio, llevando solo una arma. Fruncí el ceño cuando me di cuenta de quién era el supervisor que estaba a cargo del escritorio en ese momento. Mark. No es exactamente mi persona favorita. ¿Solo una arma, otra vez?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Como siempre, un pedido especial, dije mientras bajaba el arma. El daño estructural está completamente reparado y el encantamiento debería funcionar como siempre. Perfecto. Veamos cuánto dinero se merece nuestro genio residente por ello, respondió con regocijo mientras abría un libro y hacía como que comprobaba los números. Vaya, 60 monedas de cobre. Eres rico. Estoy seguro de que esta vez puedes comprar esa piedra de reinicio de ventajas. He oído que la última se vendió por 3 monedas de oro. Gracias por estar pendiente de mí, Mark, te lo agradezco, respondí, intentando mantener la calma en mi voz. Su risa desagradable demostró que no lo estaba logrando exactamente. El hecho de que tuviera razón solo me irritó más. Mientras caminaba de regreso a mi forja, pude ver a los demás visitando el escritorio, y ninguno de ellos llevaba menos de 5 piezas de equipo con ellos, a pesar del hecho de que ninguno de ellos tenía su reparación tan alto como el mío. Todo porque, cuando la reparación alcanzó el nivel 10, elegí analizar en lugar de reparación eficiente, lo suficientemente arrogante como para planificar con anticipación cómo me ayudaría después de conseguir un trabajo de investigación adecuado una vez que la sociedad comenzara a recuperarse. Incluso si no fuera así, supuse que la capacidad de reparar armas encantadas me permitiría ganar mucho más dinero. Parecía que así sería, hasta que una mazmorra cercana comenzó a ofrecer hechizos de reparación para magos. Así, sin más, el mercado de reparaciones de alta gama desapareció. Y, a medida que el número de magos que podían lanzarlo seguía aumentando, incluso eso estaba en riesgo. Necesitaba reasignar mi beneficio,
algo que podría haber logrado fácilmente hace un año. En esa época, las piedras de restablecimiento de beneficio, la forma más barata de lograrlo, costaban alrededor de 60 monedas de plata, mientras que yo podía ahorrar casi 10 monedas de plata por semana. Que desperdicié contratando a gente para que recopilara algunos datos, lo suficientemente arrogante como para pensar que estaba obteniendo una ventaja para mi trabajo como investigador. Ahora, mi reparación estaba casi en el nivel 25, y una vez que llegaba allí, la piedra de reinicio de ventaja se volvería inútil, ya que solo funcionaba en la última ventaja recibida. Mejorar mis habilidades se hizo cada vez más difícil, especialmente sin nuevos desafíos, pero incluso mi cálculo más optimista, en función de la calidad, el tiempo de trabajo y un aumento exponencial repentino de la práctica requerida para alcanzar la siguiente etapa, sugería que tenía menos de un mes antes de tener que comprarlo. O me quedaría atascado con analizar para siempre. Cuando llegué a mi forja privada, en lugar de elegir otra arma, apagué el fuego, agarré mi martillo, lo único que tenía en toda la forja, y salí del taller. Por una vez, decidí acortar el día. Tenía que tomar una decisión importante. Capítulo 2. Me gustaba tomar una buena copa de vino blanco mientras tomaba decisiones importantes, preferiblemente un Riesling francés de buena cosecha. Lamentablemente, ya no era un lujo que pudiera permitirme. Los productos anteriores al cataclismo se habían convertido en un lujo increíble desde hacía mucho tiempo, incluso la caja de vino más barata probablemente se vendería por una moneda de oro en una subasta. No creía que pudiera sobrevivir ni siquiera viendo el precio de mi cosecha favorita para esas ocasiones. No cuando ni siquiera podía permitirme el aguardiente local. Con solo 40 monedas en el bolsillo, me saltaría la cena durante la semana siguiente y comería más durante el almuerzo, el mayor y único beneficio que me ofrecía mi trabajo actual. Tomé el largo camino de regreso a casa, disfrutando del bullicio de las calles. Era un placer poco común, ya que normalmente trabajaba durante el día y era raro ver gente en las calles durante la noche. Si bien habían pasado casi 3 semanas desde que se había declarado el toque de queda, la gente todavía se mostraba reticente a caminar por la noche, temerosa de que se produjera otra violación. No se trata precisamente de un miedo injustificado. Los monstruos eran mucho más activos durante la noche y, aunque la ciudad tenía murallas y múltiples patrullas, no eran exactamente una garantía de seguridad. Si lo fueran, el último toque de queda de emergencia no habría tenido lugar en tan solo unas semanas. Dejé que mi dedo bailara en el mango de mi martillo mientras examinaba los edificios que eran una mezcla de madera y piedra, sin señales de arquitectura anterior al cataclismo. Habían sido destruidos durante los primeros meses del desastre, y las barras de acero de las paredes eran mucho más valiosas que cualquier otra cosa. Sin embargo, no eran las únicas cosas que habían sido destruidas. Todo lo que contenía metal había sido arruinado hacía mucho tiempo, generalmente fundido en barras, forjado en armas que habían sido destruidas tan rápido como fueron hechas. Esa tendencia finalmente se detuvo después del descubrimiento de la primera tienda del sistema, que permitía el intercambio de bienes y materiales. No era barato, pero una espada encantada en manos de un guerrero de alto nivel era mucho más valiosa que 1000 en manos de otros. El descubrimiento del almacén del sistema fue el primer golpe real para las clases de producción. Antes, éramos una parte fundamental de la defensa. No solo los herreros, sino también los agricultores, los carpinteros y muchos otros. Después de que se descubriera el almacén del sistema a solo 80 kilómetros de distancia, eso cambió. Primero nos vimos reducidos a reparaciones, e incluso eso estaba en riesgo. ¡Qué acontecimientos tan fascinantes!, murmuré. A pesar de todos los problemas que me había creado, la situación me seguía cautivando. Después de todo, seguía siendo uno de los sociólogos más destacados del mundo. Mi pasión era comprender cómo la conducta humana moldea y es moldeada por diversos aspectos sociales. La ironía fue que, incluso cuando la humanidad estaba atravesando su mayor cambio, yo no tenía el tiempo ni los datos para entender lo que estaba pasando. Y a nadie le importaba, porque mi clase no tenía la inteligencia como estadística. Cuando llegué a mi casa, una pequeña habitación que parecía más una celda de prisión que una residencia, encontré un papel colgado en la puerta. Un aviso que declaraba que, a partir de la semana que viene, mi alquiler aumentaría de 3 monedas de plata por semana a 5 monedas de plata. Un aumento muy pronunciado. Eso podría suceder, gruñí mientras lo arrancaba. La habitación ya estaba cerca de la pared y carecía de cualquier cosa que pudiera considerarse lujosa, aparte de ser una residencia para una sola persona, incluida una ventana.
Pero no podía vivir en una habitación compartida. No porque me disgustara, sino porque necesitaba el espacio. Abrí la puerta y revolví cuidadosamente entre montones de papeles que cubrían cada centímetro de la habitación, cada uno de ellos de la mitad de alto que yo. La razón por la que tuve que vivir sola. Mi biblioteca. Todo lo que pude encontrar mientras iba de casa en casa mientras la gente destruía cada centímetro de los viejos edificios. No sabía si alguien más se molestaba en guardar libros viejos, pero incluso si lo hacían, probablemente los estaban acumulando tanto como yo. Si bien el vino anterior al cataclismo se vendía a precios exagerados, no ocurría lo mismo con los libros antiguos, ni con ninguna otra forma de arte clásico, salvo aquellos que a mí no me interesaban tanto, que, en su mayoría, habían sido tratados como una molestia. En cambio, la gente se preocupó por los libros nuevos, los que habían sido adquiridos a través de mazmorras o comprados a través de la tienda del sistema, que describían los secretos de la magia, las habilidades y las ventajas. Algunas lo suficientemente mágicas como para mejorar directamente la competencia en las habilidades de cualquiera que tuviera la suerte de leerlas. En comparación con aquellos, algunos viejos libros de texto universitarios no eran particularmente valiosos. Conseguir una habitación compartida significaría que tendría que deshacerme de todos ellos. Dios, necesito un trago, gruñí mientras me tiraba en la cama, enterrando la cara en la almohada. Tenía demasiadas decisiones que tomar. La primera era si debía seguir solicitando plaza en los nuevos centros de investigación, con la esperanza de que alguien me permitiera trabajar allí. Estaba dispuesta a trabajar gratis siempre que pudiera conseguir un armario en el que dormir. Incluso estaba dispuesta a sobornar a alguien. Por desgracia, no tenía dinero para hacerlo. Centrarme en adquirir la piedra de restablecimiento de ventajas era otra opción. Si trabajaba lo suficiente y vendía todos mis activos, incluido mi martillo, pensé incluso mientras mis dedos rozaban el mango, podría permitírmelo antes de que mi habilidad mejorara. Incluso así, estaba muy cerca de conseguirla. El último aumento de precio realmente me había sorprendido. Luego, por supuesto, estaba mi naciente biblioteca. El aumento del alquiler significaba que solo mantener mi habitación era suficiente para reducir mis ahorros semanales a casi la mitad. Cerré los ojos, tratando de ignorar el peso repentino y sofocante. Desesperada, llegué a mi mente, llamé al sistema y vi 8 líneas de texto que eran más importantes que todo lo que había hecho en el pasado y haría en el futuro. Herrero, nivel 7. Salud 210, 210. Vitalidad 14, fuerza 14. Destreza 7. Habilidades, 3-5. Reparación, común, 24, analizar. Forja, común, 8. Golpe por encima de la cabeza, básico, 4. Es deprimente, murmuré mientras descartaba la pantalla. Ninguna de las informaciones que había allí era un misterio, ni siquiera había cambiado recientemente. Con la única excepción de reparación, la última vez que una de mis habilidades había mejorado fue hace un año, cuando me vi obligado a luchar contra un monstruo fugitivo, y pasó incluso más tiempo antes de que realmente subiera de nivel. No me preocupé por subir de nivel por 2 razones. Por un lado, no era muy útil cuando se trataba de trabajos de reparación. La mayoría de las veces, reparar un arma solo requería una fracción de mi fuerza, y aumentarla aún más no era exactamente una prioridad. Por supuesto, si fuera solo por la relativa inutilidad, igualmente habría trabajado para subir de nivel. Poder y salud extra no eran algo que despreciaría en un mundo tan peligroso. Pero había 2 problemas con eso. El primer problema era simple: cuanto más fuerte era una persona, más alto era el costo de vida. Los niveles más altos requerían más energía, lo que implicaba un mayor consumo de alimentos, preferiblemente de mayor calidad y con mayor densidad energética. Eso por sí solo ya era bastante problemático. Además, estaba el hecho de que era caro para un herrero subir de nivel. Los lugares más fáciles para subir de nivel habían estado monopolizados durante mucho tiempo por los grupos más fuertes, tanto las mazmorras como el desierto. Cualquiera que quisiera subir de nivel tenía que pagar para acceder o enfrentarse a la naturaleza como parte de un grupo. Teniendo en cuenta que mi situación financiera era mi mayor problema, la primera opción no era una opción. En un momento dado lo fue, pero le había dado prioridad a mi investigación, que ahora estaba en un rincón de mi biblioteca, acumulando polvo. El segundo no fue mucho mejor. Solo había 2 grupos que aceptarían a un herrero de bajo nivel, los aficionados absolutos que probablemente morirían en el desierto. Y equipos de exploración.
Se trataba de expertos que se adentraron en el desierto en busca de minas, nuevos lugares de caza e incluso, ocasionalmente, se conectaron con otras ciudades. Habían sido fundamentales para restablecer la conexión con el resto del estado después del cataclismo, donde incluso la geografía se había reconfigurado, penetrando constantemente en el desierto. Desafortunadamente, si bien habían logrado mucho, su tasa de mortalidad no era mucho menor que la de los grupos de aficionados. Puede que fueran profesionales bien equipados, pero los peligros a los que se enfrentaban eran mucho mayores. En el mundo posterior al cataclismo, lo desconocido significaba peligro. Pero también riquezas potenciales. Un buen descubrimiento significaría un pago increíble, uno en el que incluso la pequeña parte que me correspondería como herrero se mediría en oro en lugar de plata. Si tuviera suficiente oro, no solo podría comprar todo lo que necesitaba, sino también permitirme mudarme a una de las nuevas ciudades con organizaciones de investigación, acercándome un paso más al éxito. Siempre evité eso, con la esperanza de encontrar un lugar que se ajustara a mis habilidades en lugar de mis habilidades, pero tal vez fue un error. Quizás había sido demasiado arrogante. Con un profundo suspiro me levanté. Era hora de hacer un cambio. Capítulo 3. No me gustó Broken Tanker. Era un pub ruidoso y lleno de gente que estaba demasiado contenta como para empezar a lanzar puñetazos ante el más mínimo desacuerdo. La violencia era algo que odiaba incluso antes de que la gente empezara a tener superpoderes y se había convertido de nuevo en una forma perfectamente aceptable de autoexpresión. Además, las bebidas eran demasiado caras y horribles y la comida era aún peor. A pesar de todo eso, tenía un factor positivo, uno que hizo que terminara visitando el lugar muchas veces. Albergaba la bolsa de trabajo más activa de todo el pueblo para la gente que no formaba parte de los gremios, gente que buscaba fiestas, trabajos especializados, entrenadores, guías, mineros. Pasé de largo entre la multitud y caminé hacia el escritorio de la recepcionista, solo para ser interrumpido por una cara familiar. Vaya, eso es un espectáculo para la vista, Devon. ¿Necesitas información sobre las mazmorras de nuevo o estás comprando información sobre las otras ciudades?, me saludó Rousey. Hemos logrado conectarnos con otro grupo y tengo algunas cosas interesantes para ti. Rousey era una mujer interesante. Era joven, alegre, agradable y absolutamente letal en combate. No sabía cuál era su clase, pero claramente era algo mejor que una simple guerrera. La había visto pasar por un gran grupo de aspirantes a gánsteres que decidieron que intentar obligarla a pagar una tarifa de protección era una decisión inteligente. No fue así. Había una razón por la que el pub se había convertido en el centro de facto de los independientes. Ella tenía la fuerza suficiente para garantizar que podía mantener los pagos en depósito sin ser blanco de los ladrones, por supuesto, a cambio de un modesto recorte del 15%, o intervenir como tercero en caso de disputas. No era exactamente un banco, pero se le parecía. Ella también era demasiado importante para tratar con un herrero fracasado e insignificante que hizo apuestas equivocadas en este nuevo mundo hasta que se volvió completamente irrelevante, pero yo había sido cliente suyo desde el principio, así que teníamos cierta relación. Me encogí de hombros. Desafortunadamente, no, respondí mientras levantaba mi bolsa, que estaba visiblemente vacía. Esta vez, estoy buscando trabajo. Ella frunció el ceño. Sígueme, dijo mientras hacía un gesto, y la seguí hasta su oficina. No me digas que tienes problemas con el taller. ¿Eres Mark? No me sorprendió que Rousey supiera de mi nuevo supervisor a pesar de que había pasado un tiempo desde mi última visita. Su negocio dependía de la información. No, es molesto, pero no lo suficiente como para echarme. Sigo siendo el único que puede reparar las armas encantadas con filo. Ella no dijo nada y yo suspiré. Ya había tomado esa decisión, pero eso no hacía que compartir fuera más fácil. Decidí aceptar un trabajo diferente. Al aire libre, comenté. Eso le valió una ceja levantada. Eso es un cambio de ritmo para ti, comentó. ¿Qué le pasó al señor? ¿No soy un bárbaro? Muchas gracias. Me encogí de hombros. Lo habían jodido mucho porque había malinterpretado la situación, dije encogiéndome de hombros. Oh, es raro que admitas eso, dijo ella. ¿Qué estás buscando? Preferiblemente como parte de un grupo que no esté lleno de idiotas, dije. La seguridad es más importante que la velocidad, pero necesito al menos 3 monedas de oro como pago, aunque no diría que no a más, expliqué las condiciones. Mi petición no era excesiva.
3 monedas de oro eran difíciles de conseguir en la ciudad, pero no ocurría lo mismo en las expediciones fuera de ella. Una buena jornada de trabajo suponía para mí alrededor de 1,5 monedas la mayoría de los días, y eso que trabajaba horas extras. Mientras tanto, incluso un día mediocre al aire libre para una partida de caza generaba más ingresos. Cualquiera con ingresos inferiores a 5 monedas de plata se quejaría de un día lento, y un buen cazador fácilmente obtenía unos ingresos de 20 monedas de plata al día. 1 moneda de oro en 5 días. Un negocio lucrativo, pero con una tasa de mortalidad terrible. La tasa exacta era difícil de precisar, ya que muchos cazadores emprendían largas expediciones y a veces optaban por establecerse en otra ciudad sin informar a nadie. Aún así, incluso sin cifras exactas, fue suficiente que una prima de riesgo considerable para los trabajos fuera del muro se hubiera convertido en algo común, siendo 3 veces el valor de referencia aceptado, ajustado según las circunstancias y la necesidad exactas. Es decir, que con solo aceptar reparar armas fuera, podría esperar ganar al menos 5 monedas de plata al día en lugar de 1,5 como mínimo. Más aún si se tratara de un trabajo más peligroso o algo que requiriera mis habilidades. La economía posterior al cataclismo era difícil de entender, especialmente sin una autoridad central que la guiara. Lo único que impidió que se derrumbara por completo en el trueque fue el sistema. Por alguna razón, las mazmorras realmente producían dinero. No solo metales, sino monedas reales, acuñadas por el sistema. Era posible fundirlas, pero considerando que eran la única moneda aceptada en las tiendas del sistema, nadie era tan estúpido como para hacerlo por una ganancia material. El oro y la plata ordinarios eran mucho menos valiosos. Por supuesto, todavía no entendía por qué 100 monedas de cobre equivalían a 1 moneda de plata y 100 monedas de plata equivalían a 1 de oro. Era un tipo de cambio fijo extraño, o, tal vez, no tan extraño, no en un mundo donde los monstruos aparecían de cada esquina y cada persona tenía superpoderes. ¿Piedra de restablecimiento de ventajas?, preguntó. Asentí, sin sorprenderme por su acertada suposición. ¿Quieres cambiar a reparación eficiente? Parece el mejor método, respondí. Con el hechizo de reparación cada vez más extendido, parece la mejor manera. Ella hizo una pausa, vacilante. Interesante. Por supuesto, no creí que ella dudara. Ni siquiera por un segundo. Si bien confiaba en mí mismo para leer bien a la gente, una de las ventajas de trabajar como profesor durante años, Rousey no era tan fácil de leer. Vi su vacilación, porque ella quería que yo la viera. Vamos, no perdamos el tiempo. Simplemente suéltalo, dije. Ella frunció el ceño antes de que su expresión se transformara en una sonrisa tranquila. Está bien, arruina mi diversión, dijo. Quieres cambiar tu habilidad solo porque quieres ganar dinero, ¿verdad? Asentí. Hay una mejor manera de hacerlo. Sigue siendo un secreto, pero... Déjame adivinar. ¿Estás dispuesto a presentármelos a cambio de una comisión?, dije. Es bueno hacer negocios con gente inteligente, dijo. Es una lástima que no hayas tenido una clase con gente inteligente. No respondí a eso. Rousey era demasiado inteligente como para no saber de mis frustraciones sobre ese tema, lo que significa que lo estaba haciendo intencionalmente para inquietarme. Otro truco que mi antigua carrera como profesora me ayudó a manejar. El acoso a través de comentarios sarcásticos no era algo desconocido para mí. Parecía darse cuenta de que no era eficaz, pero eso no parecía molestarle. Me agradaba, pero no era una persona especialmente agradable. Se descubre una nueva mazmorra. Es un viaje de 1 semana aproximadamente, dijo. Ya veo, respondí, tensándome. ¿Quieres que me una a ellos? ¿Por qué? Sí, y a cambio del pago solo quiero que escribas un informe. ¿En serio?, pregunté. Aunque no tenga percepción ni inteligencia. Ella agitó la mano. No me preocupa. Puede que no tengas una buena clase, pero sé lo mucho que sabes sobre las mazmorras, comentó. Solo necesito un informe detallado tuyo sobre el lugar y ni siquiera te pediré una parte. Si viniera de otra persona, esa declaración me habría asustado. A pesar de mis mejores esfuerzos, no sabía mucho sobre las mazmorras, pero considerando su importancia, incluso el poco conocimiento que tenía podría haberme convertido en un objetivo. La única razón por la que no me asustó fue el hecho de que Rousey era la intermediaria de todas esas transacciones y sabía exactamente cuánto sabía yo.
Sin mencionar que mi investigación se centró más en los detalles generales y en cómo afectaba a las ciudades cercanas en lugar de en detalles más militares que a la gente le importaban. Aunque gasté mucho dinero en recopilar datos, los que recopilé no eran algo que la mayoría de las personas consideraran útil. No estaba tratando de encontrar la combinación ideal de habilidades y clases para atacar una mazmorra de manera eficiente, sino de comprender su impacto en las comunidades que la rodeaban. Irónicamente, me hizo aún mejor para sus propósitos. Sin embargo, claramente no fue tan sencillo. El descubrimiento de una nueva mazmorra no era algo sencillo. Cada mazmorra era, en esencia, un universo de bolsillo, o al menos una especie de espacio expandido. Su geografía y los peligros que ocultaba tenían poco que ver con el lugar en el que se encontraban. También estaban llenas de todo tipo de monstruos, algunos eran simplemente bestias agrandadas, otros demasiado extraños para contemplarlos. Cada paso en una mazmorra conllevaba el riesgo de muerte. Sin embargo, la gente las asaltaba con regularidad. Una de las razones era la supervivencia. Dejar una mazmorra intacta durante demasiado tiempo nunca era una buena idea. Su potencial seguía acumulándose hasta que un día se rompió, esparciendo esas pesadillas por todos lados. Sin embargo, esa no era la razón principal por la que la gente buscaba mazmorras desesperadamente. La buscaban porque cada mazmorra representaba una oportunidad económica gigante. No había garantía de qué tipo de tesoros generaría. El hechizo de reparación que había generado y que arruinó mis ingresos era un buen ejemplo. ¿Y necesitan un herrero?, pregunté. ¿Uno que pueda reparar armas encantadas? ¿Por qué? Era obvio con su comentario sobre no cambiar mi habilidad. La mazmorra no tiene maná, explicó. Una sonrisa apareció en mi rostro. Eso cambió las cosas. A diferencia de la salud, que se reponía fácilmente con comida, los magos dependían del maná de su entorno para reponerla. Una fuente barata y renovable era la razón por la que un hechizo de reparación había arruinado nuestro negocio. Mientras que yo tardaba medio día en reparar un arma encantada, ellos podían reparar docenas con facilidad. Una escala que nunca podría igualar. Pero, si la mazmorra no tenía maná, eso significaba que tenían que depender de pociones de maná y otras fuentes portátiles. Y esos métodos eran ridículamente caros. Es decir, no solo conseguiría mucho más dinero del que esperaba, sino que además sería una parte importante de su logística. Cuanto más importante fuera, más seguro estaría porque los combatientes me protegerían. En cuanto a arriesgar mi vida, fue un buen trato. Parece un trato fascinante, dije, pero tengo dos condiciones. Ella sintió y me hizo un gesto para que hablara. No me advirtió que no le hiciera demasiadas peticiones, ya que no era un idiota. Puede que tuviera la suerte de que mi perspectiva única fuera valiosa, pero tenía límites. Y era más seguro dejar cosas sobre la mesa que presionar excesivamente. Primero, necesito un pequeño trastero. Necesito un lugar para guardar mis libros y otras cosas, dije. Fácil. Y quiero que negocies con la expedición por mí. Puedes quedarte con un 10% de mi parte, añadí. Oh, qué interesante, dijo. A veces, me olvido de lo inteligente que eres. Un 15%. Trato hecho, dije. Por mucho que necesitara dinero, la participación de Rousi sería de mayor ayuda. No solo conocía los detalles de la expedición mejor que yo y podía calcular mejor su valor, sino que también era una forma de demostrar su protección. Cuando trabajaba con un grupo de personas que no conocía, era mejor prevenir que curar. Capítulo 4. Una vez hecho mi trato con Rousi, ni siquiera esperé su confirmación antes de visitar el taller para renunciar y vaciar mi apartamento. Un beneficio subestimado de Strength fue que hizo que la mudanza fuera mucho más fácil. No tuve que llamar a mis amigos y pedir pizza y cerveza. Y, una vez que llevé las cosas al trastero que Rousi me proporcionó en el sótano de Broken Tankern, pasé el resto de mi tiempo reorganizando mis libros y preguntándome si debía llevar alguno. Finalmente, decidí elegir algunas revistas científicas sobre ingeniería mecánica y metalurgia, que había comprado cuando todavía ganaba mucho dinero. No habían sido tan útiles como esperaba, en parte porque carecía de los conocimientos básicos. Si bien tener una de mis licenciaturas en matemáticas me ayudó a comprender fácilmente la esencia del tema, en última instancia, no estaba lo suficientemente familiarizado con los conceptos básicos de ingeniería como para marcar una diferencia. Aunque, para ser justos, no me esforcé demasiado.
En aquel entonces, todavía estaba seguro de que mi carrera como herrero era temporal, un breve periodo antes de volver a trabajar como investigador. Ahora que me enfrentaba a otra oportunidad de ganar mucho dinero como herrero, no quería desaprovecharla. La mazmorra sin maná era una buena oportunidad, independientemente de lo que produjera. Esta vez planeé aprovechar la oportunidad que tenía frente a mí antes de que desapareciera. Naturalmente, la mazmorra permanecería allí durante mucho tiempo, pero tarde o temprano, otros herreros se unirían a la lucha. La piedra de restablecimiento de ventajas no era exclusiva de mí, y no fue mi genio lo que me dio la capacidad de reparar armas encantadas. Era fácil de averiguar siempre que alguien estuviera dispuesto a gastar algo de dinero. Aumentaría el número de herreros capaces de hacerlo y, en consecuencia, disminuiría el dinero que podríamos ganar. Sencilla cuestión de oferta y demanda. Una vez que elegí los libros que llevaría, subí a su oficina. Llamé a la puerta y ella me invitó a entrar. No estaba sola. Había otras 2 personas sentadas al otro lado de su escritorio, ambas mujeres. Una de ellas era pelirroja y vestía una túnica, mientras que la otra era rubia y vestía una gruesa cota de malla. Sus atuendos irradiaban el aura distintiva de un encantamiento. Era sutil, pero trabajar con armas encantadas durante años me había dado una buena idea de su potencial. Ninguno de los encantamientos era débil, pero el de la túnica era mucho más fuerte que el de la armadura. La que llevaba la túnica habló primero. Así que tú eres la razón por la que tenemos que tomar el camino largo. Solo eres de nivel 7, qué decepción, comentó, lo que le valió una mirada de su amiga con armadura, guardaespaldas. No por nada. Usar habilidades que comprobaran las habilidades de los demás se consideraba tan grosero como simplemente revisar el teléfono de otra persona antes del cataclismo. Supongo que sí. Suponiendo, por supuesto, que el trato esté cerrado, respondí, sin reaccionar a su intento grosero y obvio de establecer el control. Era evidente que no era consciente de la cantidad de información que había revelado al declarar eso. No solo era rica, las habilidades de identificación eran recursos estratégicos, por lo tanto muy caros, sino que también estaba mimada. La declaración que se había hecho con el derecho no solo era grosera, sino que también revelaba un secreto muy importante que ella misma tenía. Ella me recordó a uno de mis estudiantes más privilegiados. Por su mueca de dolor, pude ver que la rubia entendió exactamente lo que hizo su compañero pero no dijo nada. En gran parte. Solo tienes que comprobar los detalles, dijo Rousi mientras me acercaba un papel. Leí, haciendo todo lo posible por mantener una expresión neutral, pero no estaba segura de haberlo logrado. El trato era bueno. Demasiado bueno. Espero que sea tan bueno como prometiste, dijo la pelirroja. Si no, podría cambiar de opinión sobre el resto de tus promesas. No te preocupes. 10 herreros más que cumplan las condiciones y 100 guerreros en 2 semanas. Cumpliré mis promesas. Eso explicaba aún más la generosidad del trato. Rousi me estaba utilizando como una especie de prueba de concepto. En realidad, me hizo sentir mejor por el trato extremadamente generoso. En primer lugar, recibiría 2 monedas de plata por cada hora que estuviera en el taller de reparación, independientemente del trabajo que hiciera, y recibiría bonificaciones en función de mi índice de éxito y eficiencia. Eso por sí solo ya era un trato increíble. Luego, hubo líneas adicionales sobre que me proporcionarían herramientas con diferentes encantamientos si necesitaban que reparara algo más que un simple encantamiento de nitidez, además de darme el derecho a unirme a la lucha durante 2 horas bajo la protección de alguien llamado Eleanor para ayudarme a subir de nivel. Incluso había una línea sobre una compensación si me atacaban en cualquier otro momento que no fuera durante mis viajes de nivelación. Fue un buen trato. Demasiado bueno, incluso. Miré a Rousi, cuya sonrisa parecía muy suave y amistosa. En ese momento, me di cuenta de que tal vez no debería haber creído simplemente que había tenido suerte. Rousi tenía otra razón para organizarlo. No lo sabía. Estuve tentado de dar marcha atrás, pero no pude. Me volví codicioso, me creí inteligente y tragué el anzuelo. Ahora tenía que afrontar las consecuencias. Al menos no serían mortales. Rousi tenía un extraño sentido del humor, pero no era maliciosa, al menos hacia la gente que no la hostigaba. No puedo creer que tengamos que viajar todo el día solo para encontrar a un simple herrero, murmuró la pelirroja. María, susurró la mujer con armadura, con un tono amable pero lleno de advertencia, sin duda, advertía a su compañera de que no fuera grosera.
Tal vez fuera una amiga además de una guardaespaldas. ¡Qué divertido! ¿Qué? Tengo razón. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, dijo. Entonces deberías haber revisado tus cálculos, respondió ella, y la pelirroja se sonrojó. Eso me dio una mejor idea de lo que estaba pasando. Luego, se volvió hacia mí. Lo siento por María, señor. Es la primera vez que lidera una expedición y está tensa. Sir Eleanor, dijo. Devon, dije mientras nos dábamos la mano, espero poder ayudarte, pero ¿te importaría compartir los detalles? Más tarde, interrumpió María, incluso más bruscamente después de que la hubieran reprendido. Una estudiante malcriada, en efecto. Lástima que no pude amenazarla con bajar su puntaje de participación. Tenemos que estar en el campamento al amanecer. No quiero retrasar la incursión más de lo necesario. Miré a Rousey una vez más. Había mencionado explícitamente que la mazmorra estaba a una semana de distancia. Ella respondió con una sonrisa divertida. Nos vemos, Devon, dijo con una gran sonrisa. Asegúrate de aguantar fuerte. Entonces lo entendí. Vamos a volar hasta allí, dije, y mi rostro se puso más pálido. ¿Hay algún problema? Preguntó María. No, solo estoy sorprendida, dije, sin estar dispuesta a admitir mi desagrado por la joven malcriada que claramente buscaba una oportunidad para burlarse de mí. Sería bastante desagradable. Eleanor pareció entender el motivo, pero se limitó a asentir. No era lo ideal, pero era mejor que nada. Bien. Entonces, vámonos. Ya hemos perdido suficiente tiempo, declaró María mientras se ponía de pie, con la mirada fija en Rousey. Asegúrate de cumplir con tu parte del trato. No querrás traicionar a mi familia, declaró, con un dejo de amenaza. Por supuesto que no, respondió Rousey, pero no me perdí la forma en que su sonrisa se tensó. Otro error por parte de María. A Rousey no le gustaba que la amenazaran. Pero, viniendo de alguien que bien podría ser un niño mimado de un fondo fiduciario, o lo que fuera el equivalente en nuestra nueva sociedad, era más fácil ignorarlo. Al ver su madurez, me costó creer que tuvieran más o menos la misma edad, apenas 25 años. Entonces me reí entre dientes al darme cuenta de que, incluso en mi mente, sonaba más antiguo que mi edad real, apenas 32 años. Empezar a trabajar como profesor antes de cumplir los 20 años distorsionó demasiado mi perspectiva sobre ese tema. Vamos, dijo María mientras miraba a su guardaespaldas y ni siquiera me miró a mí. Lo seguí después de ponerme el casco. No había forma de ocultar mi identidad a nadie relevante, pero prefería no ser parte de los chismes. Lo seguí hasta las afueras del pueblo y llegué a las puertas. Según las leyes, las puertas debían permanecer cerradas toda la noche sin excepciones. Eleanor ni siquiera necesitó decir nada. Solo hizo un gesto y los guardias abrieron la puerta, con aspecto nervioso. Habría entendido si su mirada nerviosa se dirigiera a María, pero estaban mirando a Eleanor de esa manera. Debe haber una historia detrás de esto, pero no pregunté. Estaba demasiado ocupado preparándome mentalmente para el próximo encuentro, preguntándome cuál sería el método exacto de vuelo. La destrucción de la tecnología significaba que no había aviones ni helicópteros, qué suerte, pero los reemplazos no eran mucho mejores. Una serie de objetos mágicos, empezando por alfombras voladoras, los reemplazaron. Nunca tuve el dinero para usarlos en primer lugar, así que no importaba hasta ahora. Pero, cuando vi nuestro medio de transporte, me quedé paralizado. Monturas. Monturas voladoras. 2 grifos, atados a un árbol como caballos, con un escudo brillante a su alrededor, aunque no sabía si para mantenerlos cautivos o para protegerlos. ¿Alguna vez has montado en un grifo? Preguntó Eleanor amablemente. Negué con la cabeza, no estaba de humor para responder. Te ayudaré, dijo. La seguí. La bestia parecía tranquila y obediente, no muy diferente a un caballo bien entrenado. No me daba miedo, al menos mientras estuviera en el suelo. Mientras me subía, las correas de la silla se movieron automáticamente para envolverme. Ahora, todo lo que necesitas es. Comenzó Eleanor. Basta, ya perdimos demasiado tiempo, gritó María desde el otro grifo, y comenzó a volar. Lo siento. Relájate y no te preocupes. No tienes por qué preocuparte. En realidad, es muy seguro, dijo Eleanor, lo que empeoró aún más mi aprensión. Me recordó la insistencia constante de los auxiliares de vuelo sobre lo seguras que eran sus trampas mortales voladoras.
Entonces, el grifo estiró sus alas y estábamos en el aire. Me agarré desesperadamente a la silla y cerré los ojos. Era peor que un avión. Al menos allí, mientras no hubiera turbulencias, podía convencerme de que no estaba volando. Era imposible allí, no con el viento soplando alrededor de mi cara como un látigo, no con cada aleteo de las alas sacudiéndonos más que la peor turbulencia. Peor aún, pronto, los gritos de los monstruos llegaron a mis oídos, interrumpidos por un repentino destello rojo. No podía mantener los ojos cerrados, no con los monstruos a nuestro alrededor. Vi cómo María quemaba casualmente a un monstruo volador que me habría matado instantáneamente. Ya odiaba mi nuevo trabajo. Capítulo 5. Llegamos al campamento al amanecer. Por mucho que odiara tener que mantener los ojos abiertos más de lo necesario, me esforcé para intentar captar los detalles importantes. Era más pequeño de lo que esperaba. Una empalizada de madera alrededor de una veintena de edificios de madera, rodeados por el doble de tiendas de campaña. Además, había bastante espacio vacío. El número de guardias que pude ver en la muralla era menor del que esperaba. Solo pude contar una docena en cada muralla, todos armados con arcos, pero la seguridad del campamento sugería que eran más fuertes que los guardias de nuestra ciudad. Incluso desde tan lejos, la calidad de sus armaduras era evidente y cada uno de ellos estaba marcado con un grifo estilizado. Esperaba que fuera un gremio y no una de las nuevas casas que estaban surgiendo, que se apresuraban a declararse nobles. Habían pasado 3 años desde el cataclismo y la situación política aún estaba cambiando. El resto del campamento apenas se movía. Un cálculo rápido sugería que había unas 300 personas en ese momento, incluidos los guardias. Menos de lo que esperaba considerando el tamaño del campamento. Supuse que estaban en la mazmorra. Eso fue todo lo que pude evaluar hasta que el vértigo me golpeó, obligándome a cerrar los ojos una vez más. Había luchado contra monstruos muchas veces, pero aún así, las alturas eran mi mayor enemigo. Por fin hemos llegado, gritó María en voz alta mientras aterrizábamos, estirando las piernas. Eleanor me ayudó a bajar. Agradecí su ayuda. Dudaba que hubiera podido hacerlo sin ayuda. Oye, ¿estás bien?, preguntó María, notando mi estado. Solo un calambre. Es la primera vez que monto un grifo, respondí, haciendo todo lo posible por mantener la calma y la serenidad. No lo conseguí. Por suerte, a María no le importaba lo suficiente como para prestar atención a por qué reaccionaba así. Eleanor, vámonos. Mi padre espera un informe. Un momento. Déjame mostrarle a Devon su taller primero, dijo. María no parecía contenta. Cuanto antes se acomode, antes comenzará a trabajar. Necesitamos armas afiladas para avanzar más. Nos estamos quedando sin ellas, dijo. Está bien, pero no pierdas demasiado tiempo. Aún tenemos que llevar al equipo a la mazmorra, dijo antes de trasladarse al edificio central. Mientras Eleanor me guiaba hacia otro edificio, miré a mi alrededor, tratando de captar los movimientos. ¿Algo que necesite saber?, pregunté. No hemos podido hablar mucho. No hay nada demasiado emocionante, dijo. Es una mazmorra de nivel inferior, poblada por una especie de escarabajo gigante con una armadura gruesa. La magia de fuego habría sido una buena forma de lidiar con ellos, pero la densidad de maná impide que sea una solución sostenible. Sin embargo, tienen varios puntos débiles. Las armas afiladas son el método más eficiente para acabar con ellos. Ah, dije. De repente, comprendí la razón del buen contrato. Las armas afiladas eran baratas en comparación con otras armas encantadas que todavía costaban alrededor de 50 monedas de plata como mínimo para las de segunda mano, y útiles, pero su durabilidad era su mayor problema. Su carcasa degrada aún más el arma, ¿no?, pregunté. Peor aún. Tienen algún tipo de secreción que arruina el filo, respondió. Incluso con varias armas asignadas a cada persona, va lento. Y tampoco podemos seguir yendo al pueblo más cercano para hacer reparaciones. Es comprensible, ya que incluso con una montura voladora, viajar no era precisamente fácil. No tuvimos problemas contra los monstruos porque María era lo suficientemente fuerte como para lidiar con ellos fácilmente. Sin embargo, no fue exactamente inteligente asignar al combatiente superior al trabajo logístico. Especialmente cuando había un límite a la capacidad de carga de los grifos. Ya veo, respondí, considerando la implicación. El hecho de que el borde fuera la parte que se estaba dañando era una buena noticia.
Era mucho más fácil afilar un borde nuevo que reparar un daño estructural, lo que significaba que ganaría incluso más en bonificaciones de lo que había esperado inicialmente. ¿Qué hay de mi trabajo? El contrato describe los requisitos de mi trabajo, pero nada más. Te unirás a nuestro equipo de herreros. Actualmente tenemos 6 capaces de reparar armas encantadas, cada uno con analizar y golpe caliente. 7 con tu inclusión. También hay una docena de otros aprendices que están trabajando duro para aumentar su reparación a más de 25 con algunas armas desechables para que puedan unirse al trabajo principal. Fruncí el ceño y me pregunté si debía mencionar que aún no tenía golpe cálido, que era una habilidad que permitía a los herreros reparar las armas encantadas sin calentarlas demasiado, ya que tenía el riesgo de desestabilizar el encantamiento. Entonces, decidí no hacerlo. No se mencionaba la ventaja en el contrato y podía arreglar el arma sin ella. No había necesidad de darles información inútil que pudiera hacerles cambiar de opinión. La gente tenía expectativas extrañas en lo que respecta a las estadísticas y las habilidades, aparentemente decididas a ignorar que no éramos robots y que podíamos superar fácilmente sus límites. La falta de Warmblow no significaba que no pudiera seguir el ritmo de los demás. Sería de alguna ayuda, pero incluso sin él, podría cumplir fácilmente con los requisitos de rendimiento descritos en el contrato. Todos los trucos que descubrí durante los 3 años que pasé trabajando horas extras fueron suficientes. Todo lo que necesitaba era tener cuidado con el calor. No confié completamente en los instintos que me transmitieron las habilidades. Al final, decidí quedarme callado. En el peor de los casos, podría concentrarme en llevar mi habilidad de reparación al siguiente nivel. Debería llevarme solo unos días, siempre y cuando estuviera dispuesto a arruinar algunas armas. Eleanor siguió hablando y me dio un rápido recorrido por el campamento mientras yo observaba. Y esta es la fragua, donde trabajarás, comenzó, pero se quedó paralizada. Supuse que la razón era el hombre alto y con armadura que estaba en el centro de la habitación. Iba ataviado con una armadura de placas completa. En su pecho había un símbolo de grifo como los guardias, pero era mucho más intrincado. Todo eso lo identificaba como un miembro de alto rango del mismo grupo, pero otra cosa llamó mi atención. Una que irradiaba un aura que exigía respeto y adulación. Carisma. Maldije por dentro. De todas las estadísticas que trajo el sistema, la que más odiaba era el carisma. En el campo de batalla, hacía maravillas, permitía a la gente luchar con mayor concentración y coordinación. En la vida social, era repugnante. Era como una droga que se transmite por el aire. Afortunadamente, era una estadística bastante rara, y ninguno de los que la poseían se dignaba a vivir en un pueblo pequeño, lo que garantizaba que nunca tuviera que lidiar con ellos. Incluso sin mis propios prejuicios en relación con la existencia de portadores de carisma, pude sentir que él era una mala noticia por la reacción de Eleanor. Hasta ahora, me había dado la impresión de una mujer amable y afable a pesar de su evidente poder. En el momento en que lo vio, su actitud cambió, irradiando una sensación oscura y peligrosa. Era como si estuviera de pie junto a una espada gigante, lista para derramar sangre. Sir Thomas, ¿cómo puede ayudarlo este sirviente?, dijo, pero había escuchado que a personas menos frustradas las arrojaban a la basura. No se molestó en ocultar su odio. ¿Así es como debe actuar un sirviente, Eleanor? ¿Por qué no estás de rodillas?, dijo, con una sonrisa burlona. Su carisma se volvió aún más agudo y se concentró en Eleanor. Le temblaban las piernas, pero se resistió. Di un paso atrás, no estaba dispuesto a dejarme afectar. Odiaba el impacto del carisma, especialmente porque la diferencia de nivel hacía que fuera muy difícil resistirlo. Como espada jurada de Lady Maria, no es apropiado, mi señor, respondió ella. Thomas sonrió. Qué divertido, dijo. Me pregunto cuánto tiempo podrás resistir hasta que me supliques que te salve de tu terrible error. Este humilde sirviente no merece sus preocupaciones, mi señor, respondió ella. Mientras los observaba distraídamente, no pude evitar sentirme fascinada por la forma en que la cultura había cambiado en apenas 3 años. Se habían abandonado siglos de tradiciones relacionadas con la democracia y la igualdad, reemplazadas por una parodia de la política tribal, a menudo con un barniz superficial de nobleza medieval. Nunca entendí cómo semejante cambio pudo ocurrir en menos de un año, y esa fue otra razón por la que había estado tan entusiasmado por unirme a los raros institutos de investigación que finalmente estaban apareciendo, solo para fracasar. Thomas sonrió, sin duda a punto de continuar con otro insulto sutil, pero su expresión cambió cuando Eleanor agarró su espada.
No te preocupes, Eleanor. Somos viejos amigos. Solo estoy preocupado por mi querida prima y quería ver si puedo ayudar en algo. Está ocupada y no quiere verte, respondió Eleanor. Pero no dudes en visitarla y ver si cambia de opinión. Qué lástima, dijo, recuperando su aire petulante. Me ocuparé de mi misión y me marcharé. ¿Tu misión?, preguntó Eleanor. Sí. El Consejo Familiar me ha concedido la misión de emergencia de proteger una de las rutas comerciales. Y estoy aquí para conseguir los recursos necesarios. Eleanor se quedó helada cuando él le entregó un sobre cerrado. No. Eso va contra el trato. Nos prometieron que no habría interferencias. De nuestro lado de la familia, y lo hemos cumplido. No podemos evitar que el Consejo Familiar me asigne una misión crítica que es más importante que la simple subyugación de una mazmorra. Sonrió mientras miraba al herrero. Cualquiera que esté empleado directamente por la familia, síganme. Tienen sus órdenes, dijo. Observé desde un costado como la mayoría de los empleados abandonaban la sala, dejando solo 5 atrás. Eleanor lo siguió, en pánico, y el resto de los herreros la siguieron, sin duda queriendo irse. Consideré seguirlos, pero decidí no hacerlo. No tenía idea de lo que sucedería, pero había 2 opciones, o la operación estaba muerta o continuaría. Si continuaba, familiarizarse con el taller y las armas sería útil. Y, si la operación estaba muerta, mejor repararía algunas armas. Tal vez podría hacer que reparaciones pasara al siguiente rango antes de que me expulsen. Después de todo, incluso si fracasaban, la mazmorra no desaparecería. Otro equipo establecería un nuevo campamento, donde yo podría trabajar. De cualquier manera, era mejor que ver una competencia sin sentido entre un grupo de niños ricos para llegar a la final. Capítulo 6. Una vez tomada la decisión, ignoré los gritos del exterior y me concentré en examinar la fragua, una fragua que era mucho más cara que todas las que había utilizado hasta entonces. Lo primero que me llamó la atención fue el fuego que se extendía en el centro de la forja. Me acerqué y sentí su calor extremo incluso desde la distancia, mucho más intenso de lo que estaba acostumbrado a trabajar. Aún así, caminé hacia el borde y dejé que el calor me inundara. Menos una salud. Fue demasiado para mí como para resistirme todo el día. Al menos, no sin antes añadir unos cuantos niveles más. Aún así, me quedé en el centro, observando los destellos dorados que danzaban en el fuego, tratando de comprender la razón de la intensidad. Solo para darme cuenta de que el fuego estaba devorando el combustible a una velocidad sorprendente. Probablemente, se trataba de algún tipo de encantamiento para permitir un calor más intenso. Fue fascinante alcanzar un grado de calor tan alto en un fuego abierto. Di un paso atrás mientras comenzaba a examinar la fragua. Era sencilla e impecable, lo que la marcaba como otro producto de la tienda System. No quería ni imaginar cuánto había costado. Me concentré en los yunques y las demás herramientas y utilicé la función analizar para entender mejor su encantamiento. No podía identificarlo sin trabajar con muchas muestras similares, pero la gran cantidad de encantamientos era suficiente para demostrar su calidad. Es problemático, murmuré mientras seguía revisando la habitación. Habían gastado una cantidad considerable de dinero en la fragua, una que yo nunca había visto. No era de extrañar que Rousey estuviera dispuesta a hacer un gran trato con ellos. Era una situación tumultuosa, de esas en las que un paso en falso me podía costar la vida. Lo prudente era mantener la cabeza gacha y alejarme, pero ¿y después? ¿Qué me daba la prudencia, aparte de que me descartaran y me ignoraran? Probablemente podría mantener la cabeza gacha hasta que la operación fracasara, pero me encontraría en la misma situación. Cada día que pasaba, el valor de mi clase se reducía cada vez más. Sí, una batalla política dentro de una de las nuevas y emergentes casas llamadas nobles era peligrosa, del tipo que podría acabar con mi muerte. Pero esa era una preocupación válida para cada expedición. Las recompensas, sin embargo. No hay riesgo, murmuré mientras tomaba uno de los martillos sin usar, mucho mejor que mi pobre herramienta que también servía como arma. Mientras lo hacía girar en mi mano, me moví hacia un costado, donde había una pila sorprendentemente grande de armas dañadas. La pila tenía cientos de armas, mientras que en una habitación conectada había aún más. Sin embargo, mientras me cernía sobre la pila, un olor agrio me golpeó la nariz, proveniente de algunas de las armas que no habían sido limpiadas adecuadamente. Lo ignoré por un momento y elegí una de las armas limpias.
El arma que había sacado era una especie de espada corta que recordaba a un gladius más grueso cuando cerré los ojos y concentré mi habilidad de analizar, examinando su estructura interna. Incluso sin la explicación previa de Eleanor, pude entender la razón. Si bien tenía algunas grietas estructurales que limitaban el impacto del encantamiento de afilado, no eran suficientes para inutilizar las armas. No, ese honor se fue al borde, desgastado como si lo hubieran sumergido en un tanque de ácido. Aunque, curioso, toqué uno de los sucios, preguntándome por qué los mantenían tan manchados. Pero vi que no estaban más dañados que los limpios. El impacto no fue tan simple como que la sangre fuera ácida, pero me encogí de hombros. Cada monstruo tenía sus propios problemas únicos y, aunque me hubiera gustado reflexionar sobre ello, era lo suficientemente maduro como para admitir que era más una curiosidad intelectual que una preocupación práctica. No necesitaba preocuparme por la crisis política que se estaba desarrollando ni por la forma en que esos monstruos degradaban los filos de las armas. Solo necesitaba concentrarme en mi trabajo. Por el momento, necesitaba empezar a reparar. Caminé de regreso a la fragua, dejando que el calor bañara el metal mágico. Cerré los ojos y usé analizar para seguir el proceso de calentamiento. Ignoré el calor que rozaba mi piel y dejé que el sistema hiciera lo suyo. Menos una salud. Fascinante, murmuré mientras observaba el proceso mediante el cual el metal alcanzaba la temperatura ideal para ser reforjado. En mi antigua fragua, se habrían necesitado 20 minutos para que los bordes se calentaran lo suficiente sin desestabilizar el encantamiento. Habría sido más fácil con golpe cálido, pero la falta de él no fue un problema. Todo fue cuestión de tiempo. Saqué el arma, ignorando la sugerencia instintiva de mi habilidad de mantenerla en las llamas por más tiempo, sabiendo que deformaría y debilitaría el encantamiento. Utilicé mi martillo en lugar de una de las mejores herramientas que tenía por ahí. No por nostalgia, sino para evitar introducir demasiadas variables. Con la facilidad que da la práctica, comencé a martillar el borde, teniendo cuidado de no distorsionar el encantamiento mientras destruía el borde por completo. Si el daño en el filo hubiera sido menor, un poco de afilado hubiera sido suficiente, pero no con esto. Ignoré el siguiente paso que me sugería mi habilidad, que era agregar más metal para llevar el arma a su peso ideal. Ayudaría, pero también aumentaría el tiempo de trabajo casi 10 veces. Especialmente sin golpe cálido, para mantenerlo en funcionamiento, lo que me obliga a calentar continuamente el metal para mantenerlo abrasador y suave sin fundirse. Por lo general, nunca podría salirme con la mía con un atajo así, aunque no hubiera ninguna diferencia. En el momento en que un herrero novato lo tocara, su habilidad, reparación, se activaría para informarme de que no se había reparado correctamente y tendría reputación de hacer un trabajo de mala calidad. A nadie le importaba realmente la degradación aceptable del rendimiento. Esperaba que mis nuevos empleadores tuvieran una mentalidad más abierta. Estaban tratando con un monstruo que destruía múltiples armas al día. Una reparación más rápida debería haber sido una compensación más que aceptable. Suponiendo, por supuesto, que su operación continuase, pero ese era un problema diferente. Dejé que mi habilidad me guiara mientras lanzaba golpe tras golpe, logrando una suavidad que jamás podría lograr sin ella. Puede que no quisiera seguir sus sugerencias religiosamente, pero eso no significaba que fuera inútil. Especialmente porque era difícil usar las estadísticas de manera productiva sin la ayuda de las habilidades. Comencé a tararear incluso mientras mi martillo aterrizaba una y otra vez, remodelando el metal distorsionado que había sido degradado por el ácido, deteniéndose solo para calentarlo. 45 minutos después, me alejé de la piedra de afilar, ya que acababa de desarrollar un nuevo filo. Ignoré el problema de mi habilidad en el fondo de mi mente, repitiendo que no estaba completamente arreglada. Era como salir de casa sin apagar el horno. Una molestia constante. Desagradable, pero teniendo en cuenta que pude terminar el trabajo en 15 minutos cuando el contrato requería que afilara solo 6 armas al día para comenzar a ganar bonificaciones, más que aceptable. El silbido limpio de la espada solo era posible con un encantamiento de afilado en funcionamiento. ¿A quién le importaba lo que dijera la habilidad de reparación? Solo necesitaba convencer a mis nuevos empleadores de ese hecho. Tomar un descanso era tentador, especialmente porque el calor había sido muy intenso. Incluso usando salud para recuperarme, me dejaba la piel enrojecida y con hormigueo. No era agradable. Sin embargo, no tenía ese lujo. Cogí una nueva arma. Era hora de hacer otro experimento para ver cuántas mejoras aportarían las nuevas herramientas.
Una vez más, los beneficios de la reparación redujeron significativamente el periodo de adaptación. El primer intento me llevó un poco más de media hora. El segundo me permitió ahorrar unos minutos extra. En el sexto, pude mantener un ritmo constante para terminar uno en la marca de los 20 minutos, y eso fue con varios descansos que aproveché para comprobar el nuevo proceso. Sin ellos, un ritmo constante de 15 minutos sería factible. Decidí impresionar a mis jefes. Empecé a reparar uno tras otro, y el metal brillaba con un lustre saludable bajo mis constantes golpes. Era un trabajo divertido y constante, que habría sido mucho mejor sin el constante empujón en la nuca. Ya era mediodía cuando recibí una visita. Eleanor había regresado, con una expresión de agotamiento en su rostro. Una expresión que cambió a asombro y conmoción en el momento en que notó la cantidad de armas que la esperaban. ¿Qué está pasando?, preguntó, tensa. Estoy trabajando duro para ganarme mi bonificación, por supuesto, dije, tratando de agregarle algo de ligereza a la situación. No funcionó. Como alguien acaba de llevarse a todos los expertos, decidí ver si podía encontrar una manera de ir más rápido, expliqué. ¿Cómo? Pensé que solo tenías reparación. Bueno, sí, dije. Antes de explicarte, revisa las armas y comprueba si están bien fijadas, dije. No quería explicarle lo que hice antes de que ella comprobara los resultados directamente, porque no quería perjudicarla. Era una parte muy crítica de cualquier experimento que requería una evaluación subjetiva. Frunció el ceño mientras probaba las armas una por una, con un leve ceño fruncido mientras las evaluaba. Sin embargo, el silbido limpio de la espada era inconfundible. Se siente bien, admitió. Ahora, explícame. Utilicé algunos atajos que no siguen exactamente la habilidad por completo, por lo que, técnicamente, no están completamente reparados. No dijo nada, pero su expresión pasó de afable y confusa a aguda. Me habría asustado, pero contra Thomas había sido mucho más aterradora. Le di un resumen detallado del proceso, lo que la tranquilizó un poco, pero también parecía confusa. Parece prometedor, dijo mientras tomaba 5 espadas. Sígueme, se lo vamos a explicar a Lady Maria. La seguí con un suspiro. Esperaba que la pelirroja no fuera demasiado frustrante. Capítulo 7. Examiné el campamento a medida que avanzaba. Hasta donde pude ver, la población del campamento había disminuido significativamente alrededor de 200, lo que sin duda convertía cualquier incursión en una mazmorra en un desafío mayor. Incluso trabajando horas extra, la mayoría de ese número tenía que dedicarse a la defensa del campamento, lo que probablemente arruinaba cualquier posibilidad de hacer un progreso decente con la mazmorra hasta que llegaran los refuerzos que Rousi había prometido. Tenía la sensación de que Rousi les ofrecería otro grupo de reclutas, naturalmente con una prima por reclutamiento de emergencia, pero no dije nada al respecto. Cualquier acuerdo que tuvieran era entre ellos. Solo quería ganar algo de dinero y, tal vez, adquirir algunas habilidades en el proceso. Pronto llegamos al edificio más grande. Esperad aquí, dijo mientras entraba con las espadas. No dije nada, ignorando las miradas vacilantes de los visitantes del campamento, que sin duda querían hacerle algunas preguntas al rostro más nuevo. Su ansiedad era comprensible, pero evité deliberadamente sus miradas, sin darle a nadie la oportunidad de interactuar. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era lo suficientemente complicado como para que sacar la cabeza, al menos, no más de lo que ya haría una vez que comenzara a producir una cantidad ridícula de espadas, fuera una decisión poco inteligente. Puedes pasar, dijo Eleanor cuando la puerta se abrió de nuevo. Lady Maria está lista para recibirte. Asentí y la seguí, prestando atención a la decoración. Estaba bien amueblada, mucho mejor de lo que esperaba de un campamento en medio de la nada. O María era aún más mimada de lo que había supuesto, o su familia era aún más rica. De cualquier manera, el problema que planteaban no había hecho más que empeorar. Me abstuve de suspirar desesperado mientras Eleanor me conducía a una oficina que estaba llena de pergaminos, libros encuadernados en cuero y muchos objetos brillantes, todos claramente encantados. Eleanor me ha dicho que puedes reparar 5 veces más rápido que nuestros otros herreros. ¿Cómo?, preguntó, intentando parecer seria y controlada. No lo consiguió demasiado bien. Por suerte para ella, el recuerdo de cómo quemaba a varios monstruos con un movimiento de la mano fue más que suficiente para compensarlo. Pensé en dividir el proceso en partes y simplificarlo hasta llegar a la parte más comprensible, pero después de pensarlo un poco, decidí no hacerlo.
No parecía una persona que apreciara algo que no pudiera entender. ¿Puedo preguntarle qué tan familiarizada está con las matemáticas, mi señora? Estoy usando algunos métodos científicos para expandir los beneficios de la habilidad. Me permite omitir algunos de los pasos que se indican en la habilidad de reparación. ¿Y sabes que funciona? ¿Cómo?, preguntó ella, con un claro desafío en su tono. La respuesta fue un simple ensayo y error, pero tuve la sensación de que no le agradaría. Una explicación adecuada requeriría algunas fórmulas detalladas. ¿Puedo continuar?, pregunté. Noté un atisbo de pánico en su rostro antes de que pareciera frustrada. Estaba en mi último año de universidad cuando se produjo el cataclismo y, lo que es más importante, soy una maga de fuego. Gracias a mi inteligencia, puedo entender fácilmente cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un simple herrero. Su declaración segura me dio aún más confianza en mi elección. Me detuve un momento, recordando algunas de las fórmulas que había leído en las revistas que había encontrado. Las fórmulas no eran más que curiosidad intelectual, ya que en su mayoría eran artículos aleatorios y dispersos sin ningún vínculo adecuado. Aún así, eran lo suficientemente buenos para deslumbrar a un estudiante demasiado confiado cuya comprensión de las matemáticas probablemente terminaba en el álgebra, y la inteligencia no era útil para comprender conceptos completamente desconocidos. Comencemos con una base sencilla. La ecuación JMA para el proceso de recristalización de metales. La fórmula es sencilla. Hice una pausa por un momento y anoté la primera fórmula. X, T, igual a 1, exp, guión, KT, acento circunflejo N. X representa la fracción de volumen del material de transformación, T representa el tiempo, K es constante y N representa una exponencial de número adimensional que refleja la dimensionalidad del comportamiento de crecimiento y nucleación durante la transformación. Ella trató de ocultarlo, pero yo enseñé durante años. La expresión vidriosa de un estudiante que había perdido el hilo era demasiado familiar para pasarla por alto. En cualquier otra situación, habría ido más despacio y explicado cada concepto uno por uno. Esta vez, lancé conceptos cada vez más complicados. No era lo suficientemente bueno en ciencias de los materiales, pero no me resultó demasiado difícil llevar la discusión a un plano más puramente matemático. 15 minutos después, estaba inmerso en una pequeña y confusa conferencia sobre las ecuaciones diferenciales de quinto orden y su eficacia para resolver la propagación de ondas. Basta, ya entendí lo esencial, interrumpió María, incapaz de contener su frustración. Las matemáticas parecen sólidas y Eleanor ya confirmó que las armas son lo suficientemente buenas. Así que, adelante, comiencen a enseñarles a los demás cómo hacerlo. Necesitaremos muchas espadas pronto. Estaba a punto de interrumpir, cuando Eleanor intervino primero. Actualmente no tenemos ningún otro herrero en el campamento, señora. ¿Cómo? Solo los 6 tenían contrato familiar. Sí, pero a los demás los contratamos por los canales habituales. Ese contrato tiene cláusulas de rescisión. Ellos decidieron pagarlo. Pagaron 50 monedas de oro cada uno, jadeó María. Ese cabrón debe haberlo dado. No podemos. No tenemos pruebas, dijo. Estoy segura de que Rousi podría encontrar algunos expertos más en el caso de nuestra emergencia actual. No necesitan reparación de nivel 25. Mientras tengan a analizar, puedo enseñarles, ofrecí. Pensé en pedirle a María una bonificación, pero opté por no hacerlo. Ya la había molestado lo suficiente. Podría hablar con Eleanor al respecto. Pero no puedo reparar todo el día, dije. ¿Por qué? Ya firmaste el contrato, dijo María. Porque mi nivel no es lo suficientemente alto. 4 horas ya han agotado la mayor parte de mi salud. Necesito estar en un nivel más alto. Es fácil, dijo María, mirando a Eleanor. ¿Cuál es el lugar salvaje más cercano que podemos visitar?, preguntó. Pero no puedo abandonar el campamento sin los guardias, y no tenemos guardias lo suficientemente fuertes para ayudarlo. No importa. Lo ayudaré, respondió María. No puedo quedarme aquí y defender el campamento sin agotar nuestras pociones de maná. Solo escóltenlo hasta la armería y denle una armadura. No lo quiero muerto. Haré lo que desees. ¿Debería contratar una escolta? No, no necesito nada, respondió ella, con un tono definitivo. Eleanor parecía frustrada. María suspiró. Sabes que no podemos permitirnos nada. No a menos que estemos dispuestos a limpiar la entrada de la mazmorra de nuevo. Eleanor suspiró.
Tienes razón, pero no me gusta, dijo. Luego se volvió hacia mí y dijo, sígueme. La seguí mientras me llevaba al sótano, que estaba lleno de armas y armaduras. La mayoría eran del tipo que usaban los guardias, pero algunas de ellas se veían mejor. No tengo que decirte si algo le sucede. Lo entiendo, dije. No me gustaba que me amenazaran, sobre todo porque María era mucho más fuerte que yo, pero no era exactamente una conversación útil. En cambio, me concentré en algo más productivo. Mi contrato no tiene nada que ver con la enseñanza, le recordé. ¿Quieres más dinero?, dijo ella, en un tono no precisamente acogedor. Eso ayudaría, pero tengo algo más en mente. Algo que también podría ayudar a tu equipo. ¿Qué necesitas?, dijo ella. Necesito libros anteriores al catecismo, respondí. Preferiblemente sobre ciencia de los materiales, fabricación y temas similares, pero cualquier cosa me parece bien. Si tiene números, podría ayudar. ¿Qué sentido tiene?, dijo ella. Bueno, ya has visto mi truco para reparar el borde. Solo puedo hacerlo porque mis cálculos me dieron la temperatura ideal para trabajar en el borde. Existe la posibilidad de que pueda encontrar un método aún mejor siempre que tenga el material necesario. Y eso lo puedes hacer como herrero, dijo. Me encogí de hombros. Tengo un doctorado en matemáticas, dije, dándole una versión simplificada de mi formación. No había necesidad de confundirla con mis otros conocimientos. Y, a diferencia de lo que la mayoría de la gente afirma, las matemáticas todavía pueden ser útiles. No es tan útil como las habilidades, respondió Eleanor. Probablemente, dije. No estaba de acuerdo, pero después de 3 años de tener la misma conversación muchas veces, me aburría explicarle a la gente por qué era ridículo limitarse al sistema solo porque era más fácil. Pero supongo que no tienes una de esas habilidades útiles o ya se la habrías dado a tus antiguos herreros. No, dijo. Las piedras de habilidad para las clases de producción son difíciles de encontrar. La tienda del sistema casi no las tiene en stock y rara vez aparecen en las mazmorras. Suspiré. Sabía eso con certeza, lo cual era una lástima, porque la mayor ventaja de las clases de producción era tener más espacios para habilidades. Un detalle injusto, de tantos. Por eso te pido libros. Supongo que no te resultará demasiado difícil. Incluso yo pude reunir algunos, y vivo en un pueblo pequeño. Probablemente necesite comprobarlo, dijo. Pero, mientras tanto, podemos hablar de tu salario. No, prefiero dejarlo en manos de Rousi, respondí, cortándolo de raíz. La situación era demasiado complicada para mí. Ni siquiera sabía qué cantidad de dinero podía pedir. Pero no te negaría una habilidad de combate si tienes alguna. Usas martillos, ¿verdad?, dijo. Tienes suerte. Tenemos una habilidad con martillo poco común. También tenemos varias variantes poco comunes de estilo espada si te interesa, agregó. Por ahora, es mejor que me quede con las habilidades con el martillo, dije. Era mejor ceñirme a una sola arma, especialmente porque combinaba mejor con las estadísticas de mi clase. Sin embargo, me fascinó la manera casual en que sacó una piedra brillante de una caja y me la arrojó. Piedra de habilidad, martillo de poder, poco común. Cuando apareció la notificación, me alegré de haber elegido negociar con Eleanor en lugar de con María. Sin duda, ella era la más generosa. No sin razón, ya que acababa de resolver su mayor desafío logístico, pero sabía que muchos me escupirían en la cara antes que escucharla. Estaba más que feliz. Cerré los ojos, absorbiéndolo lentamente. Golpe aéreo, básico, 4, martillo de poder, poco común, 1. Gemí. Era la segunda vez que absorbía una piedra de habilidad, ya que la reparación y la forja venían con la clase de herrero, pero reemplazar una habilidad similar se sentía mucho más diferente. Era vertiginoso y doloroso. Apenas me di cuenta de que Eleanor estaba revisando varias armaduras para encontrar una que se ajustara a mi talla. Absorber habilidades fue doloroso. Capítulo 8. Había adquirido una nueva armadura, una nueva habilidad de combate poco común que aumentaba significativamente mis capacidades de combate e incluso un martillo de guerra en mi espalda. Desafortunadamente, nada de eso me ayudó a enfrentar el desafío que estaba a punto de enfrentar. Otro vuelo. Esta vez con mi nuevo jefe. No dije nada mientras subía a mi parte de la silla y me agarré con fuerza del cuero, feliz de que ella no fuera particularmente observadora.
No disfrutaba exactamente hablar con la gente sobre mis ansiedades, y aunque lo hiciera, mi nuevo jefe no era exactamente el objetivo ideal. ¿Listo?, preguntó mientras subía con mucha mayor gracia. Sí, mi señora, respondí. Puede que me pareciera ridículo el repentino regreso al feudalismo, pero mis sentimientos no eran lo suficientemente fuertes como para arriesgarme a molestar a mi nuevo jefe, que podía imitar con éxito a un lanzallamas. Y, ciertamente, el hecho de que lo que me pagaban por un día de trabajo era más de lo que ganaba en 3 años también ayudó bastante. Bien, dijo mientras le daba órdenes al grifo, y una vez más, estábamos sufriendo una actividad antinatural y repugnante que los humanos no debían experimentar. Respiré profundamente, ignorando el vértigo mientras volábamos. María derribó fácilmente a cualquier bestia voladora que se atreviera a acercarse. Esperaba que no se dignara a hablarme. Me equivoqué. ¿Juegas al ajedrez?, me preguntó sin más preámbulos. Suspiré. Incluso cuando tenía vértigo, podía entender su objetivo. Si bien mi truco anterior con la lección de matemáticas la convenció de que sabía lo que estaba haciendo, también la molestó. Quería demostrar su valía. Sí. Yo era un maestro de alto rango antes del cataclismo, respondí, haciendo todo lo posible por sonar orgulloso en lugar de frustrado. Mi pasado con el ajedrez había sido bastante accidentado. Era un juego divertido, pero siempre había odiado que la gente lo considerara un atajo para demostrar lo inteligentes que eran. Y, como genio que comenzó a enseñar en una universidad de primer nivel más joven que casi todos mis estudiantes, me habían puesto a prueba muchas veces, obligándome a aprender más solo para mantenerme en la cima. Después del cataclismo, la cosa empeoró. De repente, jugar al ajedrez para demostrar capacidades se volvió algo común. La estadística de inteligencia permitía a las personas hacer cálculos más rápido y realizar mejor varias tareas a la vez, una ventaja devastadora contra la que jugar en una partida de ajedrez. Después de eso, dejé de jugar rápidamente. No estaba completamente libre de competitividad y que me derribaran cada vez que jugaba no era divertido. Pero parecía que eso estaba a punto de cambiar. ¿Quieres jugar al ajedrez a ciegas para pasar el tiempo?, preguntó con evidente entusiasmo. Por supuesto, respondí, haciendo todo lo posible por fingir entusiasmo. Ella solo me lo pidió, pero decidí tomarlo como una orden. Si todo lo que hacía falta para que se pusiera de buen humor era ser derrotado en unas cuantas partidas de ajedrez, estaba más que dispuesto a hacer ese sacrificio. Especialmente si me distraía del hecho de que estaba en el aire. Cerré los ojos. Peón, E4, dije. Una jugada clásica, una que condujo a muchas de las aperturas clásicas. Unas cuantas jugadas más tarde, tenía una ventaja significativa. No solo tenía el control absoluto del centro, sino que también iba adelante por un peón. Desafortunadamente, esa ventaja fue temporal. Mi conocimiento de las aperturas me dio una gran ventaja durante los primeros 10 movimientos, pero en el momento en que la partida se estabilizó, esa ventaja comenzó a disminuir. Un caballo atravesó el costado en un movimiento inesperado, pero cada intento que hice para defenderme me hundió más en el atolladero. Suspiré mientras intentaba pensar en una buena jugada, pero fallé repetidamente. La mayoría de las jugadas que había hecho me parecían ridículas. Sus fundamentos eran horribles y las implicaciones estratégicas no importaban. Desafortunadamente, nada de eso importaba cuando ella podía simplemente pensar mejor que yo, como si estuviera usando una computadora para calcular sus movimientos. Me sentía como un boxeador enfermizo luchando contra un gigante. Tenía la ventaja en la técnica, pero no importaba contra un enemigo que podía destrozarme los huesos con cada movimiento. Me rindo, dije con frustración en el movimiento 50, unos 20 movimientos después de que mi derrota fuera definitiva. En cualquier torneo de ajedrez, semejante movimiento habría sido ridiculizado como orgullo sin sentido, pero María claramente disfrutaba tomando mis piezas una por una para demostrar su superioridad. Buen partido, dijo, con voz mucho más alegre. Otro más. Esta vez no será fácil, respondí, esforzándome por parecer segura. Por suerte, María no era lo suficientemente observadora como para entender que la estaba complaciendo con una competitividad falsa. Cuando empecé con otro movimiento clásico, me pregunté si habría alguna posibilidad de hacerlo más divertido. Tal vez si pudiera adaptar mi juego contra ella. No para ganar. No, esa parte era realmente inútil. Pero podía intentar optimizar mi juego para contrarrestar sus ventajas tanto como fuera posible y perder con elegancia. Además, cualquier distracción de mi actividad actual era una ventaja bienvenida.
Durante las siguientes partidas, me concentré en su forma de jugar, tratando de aplicar ingeniería inversa a su planteamiento. Si bien jugaba muy bien al ajedrez, era muy diferente a jugar contra un gran maestro. Ni siquiera era como jugar contra un motor de ajedrez. Era más bien al revés, malas jugadas estratégicas que se resolvían solo con pura creatividad, hasta que me encontré en una posición que era imposible de comprender con cualquier aplicación sensata de la teoría del ajedrez. No fue una sorpresa total. Ya sabía cómo funcionaba la inteligencia gracias a mis investigaciones previas, al menos en términos generales, y había jugado contra otras personas con inteligencia alta hasta que se volvió demasiado frustrante. Sin embargo, no hacía que dos personas jugaran al ajedrez de la misma manera. La fuerza permitía a las personas golpear más fuerte, pero cada una seguía teniendo su propio estilo de lucha. Algunos optaban por el ataque directo implacable, mientras que otros luchaban con cuidado y a la defensiva. María, para mi absoluta falta de sorpresa, pertenecía a la primera categoría. Empezó despacio, probablemente para disfrutar de su inminente victoria, pero en cuanto empezó a jugar en serio, lanzó un ataque tras otro. Intenté atraparla, pero su inteligencia hizo que fuera fácil atraparlos. Y jaque mate, gritó mientras aterrizábamos, sonriendo con aire de suficiencia. Eso significa que estamos 13-0. Te atraparé la próxima vez, gruñí, intentando convencerla de que sus victorias me molestaban. Para ser justos, me habrían molestado, pero era una bendición en comparación con concentrarme en la tortura silenciosa de volar. Jugar contra ella requería toda mi atención, lo que me distraía del hecho de que estábamos flotando. Ya veremos. Todavía nos queda el vuelo de vuelta, dijo. Miré a mi alrededor y tomé nota de lo que nos rodeaba. Una llanura vacía, sin humanos a la vista. En cambio, había muchos monstruos. Algunos parecían vagamente animales, como si los hubiera pintado un pintor impresionista que sufría una sobredosis de drogas, mientras que otros parecían vagamente humanoides. Una horda de pesadilla que se estaba reuniendo en ese momento hacia nosotros. Voy a quemarlos hasta que no se puedan mover. Simplemente caminaré entre los montones y los aplastaré, dijo, completamente tranquila. No podía culparla, no cuando fácilmente destruyó a 100 criaturas con un movimiento de su mano, dejando principalmente cenizas. Avancé de inmediato. Fue una gran oportunidad. Me paré frente a la primera bestia, un lobo gigante inmovilizado gracias a sus extremidades incineradas, mi martillo se elevaba y caía. Era un movimiento familiar, uno que provenía de mi habilidad golpe superior. Me alegré de que mi nueva habilidad poco común tuviera un movimiento similar, lo que me permitió adaptarme con facilidad. Mi martillo cayó con un impacto mucho mayor del que estaba acostumbrado, lo que demuestra la diferencia entre las dos habilidades. La diferencia entre los dos niveles no era en vano. Muévete más rápido, no tenemos todo el día, gritó. Lo siento, jefa. La nueva habilidad me hace temblar, respondí mientras me movía. Solo cuando estaba destrozando la tercera, me di cuenta de que no había usado la llamada más formal. Lo siento, mi dama, dije, sin querer molestarla. Me gusta más el jefe. Lo uso cuando estamos solos, respondió ella riendo. Yo también sonreí. No era tan insoportable como sugería la primera impresión una vez que se calentó. Aplasté a otras dos bestias inmóviles y me llegó una notificación. Martillo de poder, poco común, 1-2. Fascinante, murmuré. No era fácil aumentar los niveles de competencia de una habilidad o mi ataque aéreo no se habría retrasado solo en 4. Sin embargo, los conceptos básicos no eran ningún secreto. Las habilidades subían de nivel más en función de la retroalimentación externa que de algo interno. Por ejemplo, usar materiales más preciosos hizo que, forja, mejorara más rápido, y cuanto mejor y más dañada fuera el arma objetivo, más rápido se desarrollaba, reparación. Y, en cuanto a las habilidades de combate, cuanto más fuerte era la bestia que había muerto, más fácil era subir de nivel. Su estado dañado reducía significativamente la respuesta. Era difícil de medir, pero el primer lobo por sí solo probablemente hubiera mejorado la habilidad en 2 niveles, y tal vez incluso me hubiera dado un nivel real también. Aunque, teniendo en cuenta que me habría destrozado fácilmente, estaba más que feliz de aceptar la retroalimentación reducida. Maté a algunos más hasta que el sistema respondió una vez más. Nivel 7-8. Más 2 vitalidad, más 2 fuerza, más 1 destreza. Martillo de poder, poco común, 2-3. Acabo de subir de nivel, le informé.
Por más que me tentara ocultarlo, no olvidé que ella había usado un hechizo casualmente para comprobar mi nivel. No había necesidad de correr grandes riesgos para obtener pequeños beneficios, en particular porque ella estaba siendo considerablemente generosa al ayudarme. Más rápido de lo que esperaba. Muy bien, dijo. Veamos si podemos llevarte a tu primer umbral, gritó. Eso me dejó sin aliento. El primer umbral era el nivel 25. Y, en 3 años, yo solo había alcanzado el nivel 7. Sí, no le di prioridad, pero eso no hizo que la diferencia fuera menos impresionante. Sí, jefe, respondí, apretando más fuerte mi nuevo martillo de guerra y moviéndome entre los objetivos. No hubo heroicidades, ni acontecimientos inesperados, nada. Solo una masacre constante de monstruos sin siquiera molestarnos en cosechar uno, dejando material que potencialmente valía cientos, más bien material que habría valido tanto si no hubiera sido quemado hasta las cenizas y tuviéramos la capacidad de llevarlo de regreso al campamento de oro, que estaba atrás. Sin embargo, pronto me di cuenta de otro problema: María se estaba aburriendo. Es comprensible. Si bien era una actividad emocionante que a mí me fortalecía considerablemente, para ella no representaba nada más que aburrimiento. Peón de 3, grité de repente. E6, respondió ella, y su aburrimiento se transformó en diversión. Las derrotas constantes no eran divertidas, pero yo estaba más que feliz de aceptarlas considerando la velocidad a la que subía de nivel. Además, me ayudó a analizar aún más su estilo de juego. Cuanto más jugábamos, mejor me iba. Cuando finalmente nos pidió que paráramos, ya estaba anocheciendo. Retrocedamos. No es seguro cazar durante la noche. Quise protestar, pero me dolían demasiado los brazos. Incluso con el sistema, mi resistencia tenía límites. Sí, jefe, dije. Y no era como si tuviera derecho a quejarme. Herrero, nivel 22. Salud 660, 660. Vitalidad 44, Fuerza 44, Destreza 22. Habilidades, 3-8. Reparación, común, 24, Analizar. Forja, común, 8. Martillo de poder, poco común, 7. Capítulo 9. Me desperté al amanecer y, después de un baño rápido, bajé corriendo las escaleras. Mi habitación estaba convenientemente encima del taller, con mucho entusiasmo por volver a trabajar. Normalmente, diría que mi ética laboral no estaba determinada por factores externos, y era cierto, hasta cierto punto. Pero, no solo mi nuevo empleador fue mucho más generoso de lo que esperaba, dándome un salario más alto y ayuda para subir de nivel, sino que también estaba haciendo algo más que simplemente seguir las instrucciones de mi habilidad. Un mejor salario, beneficios increíbles y un trabajo más satisfactorio. Aunque en el fondo seguía siendo un investigador y consideraba que mi clase era más un impedimento que una carrera, como parecía pensar el resto del mundo, tuve que admitir que esas ventajas hacían que el sufrimiento fuera mucho más aceptable. Estaba dispuesto a trabajar. Pero ese entusiasmo se desvaneció de inmediato cuando llegué al taller y encontré un trozo de papel esperándome. Uno que tenía solo una línea. Le aconsejamos que busque otro trabajo, decía el papel. Al lado del papel había una bolsa que parecía abultada. Estuve tentado de tocarla, pero en lugar de eso, le hice un gesto a uno de los trabajadores del campamento. Por favor, informe a Lady Eleanor que hay una emergencia en la forja, dije. Parecía molesto por mi interrupción, pero no era la primera vez que trabajaba con personas. Entregué el pedido con confianza antes de volver a entrar, dando a entender que se esperaba que él cumpliera mis órdenes. Como el campamento ya estaba en plena crisis, él me siguió. Mientras la esperaba, reflexioné sobre el mensaje. No quería descartarlo de plano, ya que estaba claro que me encontraba en una situación complicada. Antes del cataclismo, algo así podría haber significado una difamación en los medios. En este nuevo orden mundial, la parte del carácter no era un exceso. No estaba del todo contento con el riesgo, pero la inutilidad de los esfuerzos anteriores me enseñó que no podía evitar el riesgo sin aceptar que viviría una vida innoble y sin nada destacable, sumida en un absoluto aburrimiento. No estaba preparado para aceptar eso. Por eso llamé a Eleanor, una de las dos que dirigían el campamento, y la parte más importante en lo que se refiere a amenazas. La seguridad del campamento era responsabilidad suya y preferí coordinarme con ella en lugar de ignorarla. Ella era lo más parecido a una policía y preferí no tocar las pruebas antes de que llegara. En cuanto a por qué me habían elegido como objetivo, era obvio:
Acababa de resolver uno de sus mayores desafíos logísticos y, claramente, no era ningún secreto. Llegó 5 minutos después. Espero que sea algo importante. Necesitamos que trabajes, dijo, frustrada. Me di cuenta de que el desafío de administrar el campamento por debajo de la población ideal la estaba afectando. Esto me estaba esperando cuando llegué, dije, señalando el papel y la pequeña bolsa. Ella no dijo nada, pero frunció el ceño aún más. Señaló el objeto y un leve brillo le indicó que también podía usar magia. No lo has tocado, ¿verdad? No, pensé que sería mejor dejarlo en manos de un experto. Buena idea, dijo mientras usaba el lado plano de su espada para poner el pergamino en una pequeña bolsa y luego la revisó. Se habría quemado en el momento en que lo tocaste. Sin embargo, me impresiona que seas capaz de rechazar el soborno. 50 monedas de oro no es una cantidad pequeña. Tragué saliva al escuchar eso. ¿Estoy pensando mejor?, preguntó. No. Solo tengo miedo de lo que harán a continuación si su primer paso es sobornarme con más de lo que ganaba al año, respondí. Lamentablemente, no era una exageración. Sin duda, me sobresalté. Hizo una pausa. No andes por ahí sin tu armadura y no te metas en las sombras, dijo. Asentí. Fue una decisión inteligente. Al menos, no era tan incómodo después de subir de nivel. Además, me sorprendió la facilidad con la que había aceptado el riesgo de un posible asesinato. Pero claro, la violencia se había convertido en un método mucho más aceptable de resolución de disputas desde el cataclismo. Asesinatos, duelos, atracos, bandidos. La falta de un gobierno central ya estaba dejando sus huellas. ¿Algo más?, pregunté. No. Pondré 2 guardias para defender el taller por si acaso. También te traerán la comida. Quédate dentro y ponte a trabajar. ¿Alguna idea sobre el objetivo diario? Hasta donde puedas. Las operaciones de la mazmorra se ralentizarán hasta que llegue el siguiente grupo de reclutas, pero no se detendrán por completo. Hasta que podamos contratar más herreros, eres el único que puede mantenernos en marcha. Haré lo que pueda, dije, tomando nota mentalmente de hacer un balance una vez que me tomara un descanso. Eleanor se alejó. Olvidaste algo, dije, señalando la bolsa que todavía estaba sobre el yunque. No, no lo hice. Tómalo como un premio por tu lealtad. Y después se fue. Revisé la bolsa y descubrí que tenía razón. 50 monedas de oro, una fortuna para mí. Ser más rico era ciertamente agradable, pero solo me estresaba más. Significaba que sus enemigos estaban dispuestos a gastar 50 monedas de oro solo por una oportunidad de debilitar el campamento y ralentizar la mazmorra. Si no hay riesgo, no hay galletitas, me dije a mí mismo, repitiendo el lema que había decidido el día anterior. Al menos, estaba sacando mucho provecho de los riesgos que estaba asumiendo. Podría haber sido mucho peor. Mucha gente había muerto por recompensas mucho menores. 50 monedas de oro representaban la posibilidad de muchas cosas, nuevas habilidades, mejor equipamiento y, lo más importante, era dinero suficiente para gastar y conseguir un puesto en uno de los nuevos institutos de investigación, al menos como pasante. Pero primero, necesitaba trabajar. Primero me concentré en llevar la fragua a una temperatura ideal. Solo cuando el calor golpeó mi rostro con tanta fuerza que sentí que me quemaba, agarré una espada dañada y comencé a trabajar. Menos una salud. El ocasional consumo de salud era mucho más fácil de ignorar después de casi triplicar mis reservas. La espada se calentó rápidamente y mi martillo bailó. Fascinante, murmuré mientras sentía que el metal se reformaba bajo mis golpes. Ayer, utilicé cada pizca de conocimiento que había reunido durante los últimos 3 años para reducir el tiempo de reparación a 15 minutos. Esta vez, mi trabajo en la espada se realizó en 4 minutos, principalmente porque no necesité volver a calentar la espada. Con mi nivel aumentado, pude completar la tarea en un solo intento. Se debió más a una mayor destreza que a una mayor fuerza. No es que esta última fuera inútil, pero para la tarea de reforjar un filo, el control adicional era mucho más útil. 1 hora después, estaba mirando 15 espadas que habían sido reparadas y estaban en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué hago?, me pregunté. Podía reducir la velocidad intencionalmente, pero eso sería problemático si notaban mi reducción intencional. Y cuanto mejor lo hacía, más podía exigir. Una vez tomada esa decisión, seguí trabajando, llevando mi atención al límite.
Era bastante agotador. Una desventaja de no seguir las instrucciones de la habilidad era que me cansaba mentalmente. No podía dejar que mi mente vagara mientras la habilidad se encargaba del trabajo duro. Pero con mucho trabajo, llegó una recompensa inesperada. Reparación, común, 24 a 25. Opciones de beneficio, golpe cálido, reparación eficiente, inspeccionar, analizar. Murmuré cuando la notificación apareció sin previo aviso, informándome que mi reparación había sido mejorada antes de lo previsto, dándome múltiples dilemas. El dilema más obvio era qué beneficio elegir. Golpe cálido era la opción más obvia, ya que aumentaría mi capacidad para reparar las espadas aún más rápido. Con él, existía la posibilidad de que pudiera reducir aún más a la mitad la duración de mi trabajo. La reparación eficiente también fue útil, ya que me dio la oportunidad de ganarme la vida incluso después de dejar el campamento. Ni siquiera sabía que la reparación eficiente se ofrecía nuevamente en el nivel 25. Si lo hubiera sabido, tal vez me habría comprometido con un plan diferente, y no es que me quejara. Sin embargo, finalmente elegí Inspect, la versión avanzada de Analyze, que supuestamente proporcionaba aún más información. Puede que hubiera elegido algo diferente hace un par de días, pero ahora que mi compromiso anterior con Analyze había demostrado sus beneficios, decidí aprovecharlo. Pero, mientras tomaba esa decisión, mi mente se dirigió a las siguientes implicaciones, es decir, la velocidad con la que mi habilidad había logrado alcanzar la siguiente etapa. Fue suficiente para tirar a la basura mi modelo anterior de mejora de habilidades. Peor aún, no tenía idea de qué había causado el cambio. Tal vez mi rápido aumento de nivel le permitió llegar a la siguiente etapa. O tal vez fue solo la cantidad de armas lo que me permitió mejorarlas, ya que las había estado reparando a un ritmo mucho más rápido. Pero tampoco los estaba reparando con total adherencia a las sugerencias de mi habilidad de reparar, lo que debería haber ralentizado el proceso. ¡Qué pregunta tan fascinante!, murmuré mientras sonreía, sintiéndome emocionada. No podía responderla sola, pero pronto tendría varios candidatos experimentales que trabajarían directamente para mí. ¿Qué mejor oportunidad podría haber para recopilar datos para construir un modelo mejor? Había intentado recopilar esa información antes, pero los informes personales eran notoriamente poco fiables. No esperaba descubrir nada nuevo, ya que no tenía ninguna duda de que mucha gente había estado trabajando en el funcionamiento de las habilidades. El beneficio directo de ese conocimiento era demasiado importante. Desafortunadamente, la importancia también significaba que se mantenía en secreto. Había muchas opiniones públicas diferentes, pero los chismes se apartaban del proceso científico. Por fin, una oportunidad para un estudio científico adecuado, dije con entusiasmo. No era exactamente la forma que yo prefería. Prefería trabajar en los modelos matemáticos y los diseños conceptuales mientras mis estudiantes de doctorado se ocupaban de las aburridas cuestiones experimentales, pero en este punto, prefería incluso el experimento más aburrido a la monotonía de reparar la misma arma una y otra vez. Realmente estaba empezando a gustarme mi nuevo trabajo. Capítulo 10. Ahora veamos si valió la pena elegir inspeccionar, me dije mientras tomaba otra arma dañada. Pasé mi dedo sobre la hoja mientras cerraba los ojos, una sutil orden mental fue suficiente para activar la sensación. La estructura interna de la espada apareció en mi mente una vez más. Quería centrarme primero en la estructura física, ya que la inspección aumentó significativamente la cantidad de detalles que podía captar. Pude captar muchas microfracturas y otros puntos de tensión. Los detalles eran fascinantes. Pero no tan fascinante como los detalles que pude captar sobre el encantamiento de afilado. Con analizar, todo lo que pude ver fue un montón de líneas rectas y brillantes que se extendían desde la empuñadura hasta la punta. Eso me había permitido reactivar el encantamiento reparando el metal de la espada hasta el momento, pero su aspecto mágico había sido incomprensible. Ya no. Bueno, no la parte incomprensible. Solo podía ver algún tipo de movimiento en esas líneas de maná previamente opacas, sin ningún conocimiento correspondiente de lo que estaba sucediendo. Pero eso no arruinó mi estado de ánimo. Estaba seguro de que podía aprovecharlo. Aunque, en lo que a la magia se refiere, lo mejor sería hacerlo más tarde. Por mucho que quisiera empezar a investigar con los encantamientos, sabía que no era una buena idea. No tenía ni las herramientas ni las medidas de seguridad necesarias. Ni siquiera sabía qué pasaría si los encantamientos se dañaban, si simplemente se desvanecían o explotaban. Pasitos de bebé, murmuré mientras cambiaba mi enfoque hacia el aspecto que podía entender. Los componentes físicos. No solo el primero,
sino todas las espadas que había reparado. Algunos cambios son necesarios, murmuré al darme cuenta de que mi proceso anterior había debilitado el filo innecesariamente. No es exactamente crítico cuando se lucha contra bestias que destruyen la espada después de unos pocos golpes exitosos, pero es un gran problema contra cualquier otra cosa. De todos modos, es una solución fácil para el futuro. Me di cuenta de que debía volver a mi tarea de reparación, idealmente para impresionar a mis nuevos jefes con mi éxito, pero la tentación de otro plan comenzó a agitarme. Un plan que había sido ignorado durante mucho tiempo debido a su inmenso costo. Un costo que ya no era relevante gracias al taller sobreabastecido. Mejorando mi habilidad forja. La forja era una habilidad que a menudo se descuidaba. Una elección que no solo hice yo, sino también los demás herreros, por una sencilla razón. A diferencia de la reparación, la forja era costosa de mejorar y requería muchos intentos. E incluso cuando tenía éxito, la gente prefería comprar armas encantadas ya hechas en la tienda del sistema a un precio relativamente barato. Las armas baratas habían hecho que las forjadas quedaran obsoletas, especialmente porque se necesitaban horas, a veces días, para forjar un arma según las instrucciones de la forja. Como resultado, mejorar la habilidad requería meses de esfuerzo dedicado y dinero. Algunos herreros asumieron el riesgo durante el primer año, generalmente patrocinados por mecenas más ricos, con la esperanza de encontrar algún tipo de sinergia entre las dos habilidades. Ellos fracasaron. Podría haber intentado lo mismo, pero en esos días estaba más concentrado en recopilar los datos para mi propuesta de investigación, lo que había sido un desperdicio similar. Sin mencionar que no quería pasar meses mejorando una habilidad potencialmente inútil. Si reparar un arma según las instrucciones del sistema era una tarea ardua, forjar un arma era lento, tedioso y tortuoso. Veamos si desperdiciar material puede ayudar, murmuré mientras sacaba algunos lingotes y los arrojaba a la fragua, ablandándolos. La reparación mejoró a pesar de los atajos. Tal vez la fragua también lo haría. El único problema era que no estaba seguro de poder convertir los resultados en lingotes, porque no eran puros sino aleaciones. Debido a su proceso de forjado, las aleaciones pueden ser difíciles de refinar. Esto era cierto incluso para el acero común del que dependía el mundo antes del cataclismo. Había cientos de tipos de acero en función del contenido de carbono, el proceso de enfriamiento y otros pequeños añadidos, y no se podían revertir sin más. Esto fue aún más relevante para las nuevas aleaciones, que incluían muchos otros tipos de materiales, algunos exclusivamente de los botines de las mazmorras, por lo que la forja provocó la pérdida de material. No fue una especie de desaparición. Por supuesto, al igual que Repair, la habilidad de Forge venía con cierta comprensión instintiva de las recetas y métodos para nuevas aleaciones, incluidas las temperaturas de mezcla, el proceso y el tiempo, y los métodos de enfriamiento. Por el momento, con mi nivel de forja por debajo del 10, toda la información que tenía era normal, no requería objetos exóticos de mazmorras ni otras cosas complicadas. De regreso en la ciudad, había calculado lo que habría hecho falta para conseguir mi primera ventaja. Técnicamente, podría haberlo hecho por menos de 20 monedas de plata en lo que respecta al costo del material. Era aceptable, pero cuando incluye el alquiler de la forja y la pérdida de ingresos por el tiempo dedicado, esa cantidad se había disparado a 4 monedas de oro incluso en la escala más optimista. Usar materiales baratos significaba que necesitaba pasar semanas en un solo punto. Un desperdicio para una habilidad que potencialmente podría resultar inútil. Pero eso era en aquel entonces. Tenía una forja dedicada a mí que de otra manera nunca podría haberme podido permitir y trabajaba con aleaciones que no podía comprar. Aún existía la posibilidad de que fuera un desperdicio total, pero la tentación era demasiado fuerte, sobre todo porque podía engañar a Eleanor. No falseando los números, por supuesto. No había necesidad de hacerlo cuando podía simplemente afirmar que esos experimentos habían sido la forma en que logré reducir el tiempo de reparación a 4 minutos. Una mentira inocente. Había dicho mentiras mucho peores durante las solicitudes de su pensión. La ciencia puede ser una actividad honorable, pero no ocurre lo mismo con las solicitudes de subvenciones. Agarré varios lingotes de una variante de aleación de bronce, una que era más fuerte que el acero, y los arrojé a la forja, dejándolos calentar, mientras revisaba los diseños que proporcionaba la habilidad, tratando de elegir el más simple. Me decidí por una daga pequeña. Normalmente, habría sido una elección terrible, ya que había pocas posibilidades de que se vendiera, las dagas no eran exactamente las armas preferidas para matar monstruos gigantes, pero como se desperdiciarían,
La velocidad y el consumo de material eran más críticos. Una vez que el material estuvo listo, me concentré en la habilidad, tratando de encontrar el método más ideal. Desafortunadamente, incluso cuando mi martillo aterrizó por primera vez, no hubo reacción. Mi nivel de habilidad era demasiado bajo para trabajar con el material. Es frustrante, murmuré. Esperaba que hubiera algún tipo de sugerencia, pero no la hubo. Hice lo mejor que pude para seguir mis experiencias pasadas para forjar una daga. Con unas tenazas largas, la hice girar meticulosamente mientras la golpeaba repetidamente, aplanándola. Luego, doblé el metal en dos, lo calenté y repetí el proceso. Solo para que el metal se rompa. Un fracaso. Un fracaso espectacular. Ojalá activara la reparación, dije. Desafortunadamente, para eso, primero era necesario completar un arma según las especificaciones del sistema. Otro detalle torpe del sistema. Probé 4 métodos más y desperdicié 4 lingotes más. Irónicamente, como mis errores fueron tan catastróficos, las armas no se volvieron exactamente inútiles. Todavía podía usarlas para reparar. Oh, soy un idiota, me maldije, dándome cuenta de que me había perdido algo muy obvio. Sí, la habilidad forja no me decía cómo trabajar con esta aleación en particular. Pero reparar sí. Con una gran sonrisa, tomé otra espada, pero esta vez seguí las sugerencias del sistema religiosamente. Una hora después, ni siquiera había terminado la mitad de la reparación de la espada, no tener golpe caliente estaba ralentizando considerablemente mi trabajo, pero eso no arruinó mi sonrisa. Ya había aprendido mucho sobre cómo utilizar la aleación sin fracturar el metal, y la información detallada proporcionada por Inspect ya demostraba su valor, aunque solo porque había pasado algún tiempo tratando de comprender todos los recursos metalúrgicos que pude encontrar. Hice otro intento de forjar una daga. Esta vez, logré doblar el metal 6 veces antes de arruinarlo. Esta vez, no sirvió ni para trabajos de reparación, pero no me importó. Calenté otro lingote e hice otra daga. Esta vez, solo doblé el metal 4 veces antes de comenzar a darle forma. Desde todos los puntos de vista objetivos, era una daga terrible. Tenía una estructura débil, era quebradiza, le faltaba el temple necesario para mantener el filo correctamente y tenía múltiples puntos de tensión que pedían a gritos que los rompieran. Apuñalar a alguien era más misericordioso que darle esta daga como arma. Sin embargo, ninguno de esos detalles pudo arruinar mi estado de ánimo. Apareció una notificación. Forja, común, 8 a 11. Opciones de ventajas, obra maestra, forja intuitiva. Me quedé paralizado mientras leía las ofertas de beneficios. Masterwork era una de las opciones que esperaba, pero, por lo que yo sabía, se suponía que el otro beneficio era Frugal Forge, que funcionaba de manera similar a Efficient Repair. Masterwork, por otro lado, proporcionaba mejores diseños, pero costaba más completarlos. ¿Por qué el sistema no puede dar explicaciones sobre las ventajas?, murmuré, frustrado al mismo tiempo que me encontraba en un dilema. ¿Debería elegir Masterwork o correr el riesgo? Pero, aunque me mordía los labios con preocupación, sabía lo que haría. No me servía mucho Masterwork. Incluso ignorando el nombre, el solo hecho de que estuviera obteniendo una ventaja que no conocía ya era una buena oportunidad. Era muy probable que no fuera el primero en descubrir una oportunidad así, pero la gente no iba por ahí compartiendo secretos. Yo hice mi elección. Forja, común, 11, forja intuitiva. Curioso por su impacto, comencé a trabajar en otro lingote y a forjar otra daga. Una vez más, no había una conexión detallada con el sistema, pero mientras trabajaba, noté un cambio. De vez en cuando, recibía una ligera sugerencia que me permitía detectar algunos errores importantes. Esta vez logré doblar la daga correctamente 10 veces y el resto del proceso también fue más sencillo. Una vez que terminé de doblar la daga, recibí mi recompensa. Forja, común, 11 a 12. Excelente, murmuré mientras derretía las dagas para destruir la evidencia y volví a mi trabajo de reparación. Mejorar mi habilidad de forja había sido bueno, y descubrir un nuevo truco para usar la reparación para mejorar la forja fue aún mejor. Sin embargo, no podía ignorar el papel que desempeñaban las herramientas extremadamente valiosas en la forja, aquellas que no me atrevería a comprar ni siquiera con mi nueva riqueza. Necesitaba mantener contento a mi jefe. Por suerte, todo lo que necesitaba era reparar suficientes armas para mantenerlo satisfecho. Y, como todavía no había revelado mi último logro de reducirlo a 4 minutos, eso fue relativamente fácil de lograr.
Solo otra mejora a una velocidad de 12 minutos fue suficiente. Recibí otra notificación mientras trabajaba, lo que puso una sonrisa aún más grande en mi cara. Reparación, común, 25 a 26. A veces, el trabajo duro era su propia recompensa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.